Muy buenas noches y bienvenidos al Catalán al Agua, lunes 22 de enero. Interesantísimas las noticias que hoy nos deja la actualidad. Y la mayoría de ellas, hoy hay un pequeño cambio, hay un pequeño giro con lo que proviene de Cataluña, con eso lo que hemos titulado el pulso independentista, que por los hechos que hoy han acontecido se demuestra que siguen, que lejos de lo que está marcando la justicia, que dicen que está amedrentando a muchos de los líderes independentistas, a tenor de lo que hemos visto hoy no está ocurriendo. Empezamos con Carles Puigdemont. Hoy, el expresidente huido a Bélgica ha salido por primera vez después de 2 meses y medio de Bruselas, ha salido de Bélgica, de ese país, con destino a Dinamarca, para dar una conferencia en la capital, en la Universidad de Copenhague. Y ahí, como van a escuchar a continuación, ha utilizado los micrófonos de esa institución pública para verter todo su odio contra España. Entre otras cosas, diciendo que la sombra de Franco en España sigue muy alargada, que la aplicación del artículo 155 era claramente ilegítimo. Y atención, dice, va a haber gobierno o nuevo gobierno en Cataluña en breve. Vamos a escucharle. Tal vez me equivoque, pero no creo que ningún otro país europeo encuentre aceptable esta persecución de un gobierno no elegido democráticamente. Ciertamente no Dinamarca, pero en España la sombra de Franco todavía es larga. Franco, otra vez. La verdad es que tardaba Puigdemont en mentar a Franco como uno de sus argumentos políticos. En fin, nos vamos hasta Barcelona. Ahí, el nuevo presidente de la Cámara Catalana del Parlament, Roger Torrent, 2 titulares ha dejado hoy. En primer lugar, una noticia que a nadie va a sorprender, que Carles Puigdemont es el único candidato que él propone para la investidura. La investidura será la semana que viene. Máximo el día 31 es lo que marca el calendario. Veremos si es el lunes, el martes o el miércoles. Un único candidato, Carles Puigdemont, y ha dicho también el presidente del Parlamento que es legítimo que Puigdemont concurra a las elecciones, ha asegurado que va a visitar a los consejeros que están presos en la cárcel y que también viajará a Bruselas para reunirse con los consejeros huidos y con el expresidente Puigdemont. Y solicita a Mariano Rajoy una reunión, verse cara a cara con él para resolver la anomalía democrática en la que vive Cataluña. Vamos a escuchar al presidente del Parlamento catalán. Proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a la presidència de la Generalitat, que sóc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. Sóc conscient de l'advertiment que pesa sobre d'ell. Tanmateix, sóc també conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. Esto decía el presidente catalán. En relación con Puigdemont, esta mañana la Fiscalía del Tribunal Supremo pedía al juez instructor Llarena, al magistrado que está instruyendo toda la causa del procés independentista, que emitiese una euroorden de búsqueda y captura de detención para que en cuanto el expresidente pisase suelo danés, las autoridades españolas, o en este caso danesas, instasen o detuviesen a Puigdemont para traerlo a suelo español. Finalmente, el magistrado Llarena, en un auto que van a ver a continuación, ha decidido que no emitir esa orden de búsqueda y captura. ¿Para qué? Entre otras cosas porque decía que Puigdemont podía haber sacado rédito electoral, rédito político, al poder presentarse a la investidura de una manera, digamos, no presencial, pero sí delegando. Es lo que dice en este auto que después analizaremos el magistrado Llarena. Con lo cual, no ha habido esa euroorden. Puigdemont va a poder mantener esta mañana, esta noche una cena y mañana con una reunión en el Parlamento, con lo que podrá volver a Bruselas y no va a ser detenido. Y la última cuestión. Interesantísimo. No sé si recuerdan lo que este titular del Periódico de Cataluña, fechado en 31 de agosto del año 2017. La alerta de la CIA a los Mossos, decía el Periódico Cataluña, específicamente en la Rambla. Y aquí adjuntaban un extracto de la nota, de la misiva que la CIA, a través del consulado estadounidense en Barcelona, habían hecho llegar a las 3 máximas autoridades en interior en Cataluña, el ex mayor Trapero, el ex consejero Forn y Carles Puigdemont, diciendo que podía haber un atentado. Esto fue en mayo, cuando se envió esta misiva, un atentado en Barcelona, en una zona turística, y concretó en la calle de las Ramblas. Y así ocurrió el 17 de agosto. Bien, esto es lo que el titular del periódico, que estos 2 señores, aquí lo ven, el ex consejero Forn y Trapero, calificaron como de mentira. Hubo una persecución contra esta información periodística. Vamos a escuchar lo que dijeron, porque hoy se ha demostrado que sí que existió ese comunicado y que los Mossos d'Esquadra, el 26 de octubre, junto con otra mucha documentación, intentaron quemarla en Sant Adrià del Besòs, pero gracias a la policía que les detuvo, consiguieron no hacerlo. Vamos a recordar cómo echaban balones fuera y acusaban al mensajero.
el diario El Periódico daba una noticia y nos trataba abiertamente de mentirosos, digámoslo de manera ya sencilla para que lo entienda toda la gente. Pues nosotros no hemos mentido a nadie. Desde el primer día defendimos que nosotros no habíamos recibido ningún tipo de comunicado de la CIA. Esto es lo que decían. Sí que existió ese comunicado, avisando de lo que podía ser un atentado, y encima lo intentaron quemar el 26 de octubre. Interesantísimos asuntos que hoy vamos a tratar en el Catalagua. Les presento sin más dilación la mesa que esta noche nos acompaña, una mesa de lujo. Está con nosotros, elegantemente vestido, a Alberto Sotillos, a quien ya saludamos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Rocío Monasterio, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en El Gato. Alejandro Requeijo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias también por estar en el programa. Román Cendoya, muy buenas. Buenas noches. ¿Todo bien? Estupendamente. Estupendamente. Mejor que España. ¿Que España por qué? No, pues lo que pasa. Lo ves más estamos unido. mucho mejor que nuestro país, ¿no? La mayoría, ¿eh? Pero dices tú a los ciudadanos en general. En general, yo estoy mejor que España, y muchos ciudadanos estamos mucho mejor que España. No, tú estás muy bien, la verdad. Hay que reconocerlo. Hemos mejorado, hemos progresado adecuadamente, ¿no? Sí, efectivamente. Benjamín López, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Todo en orden? Todo fenomenal. Me has dejado para el final, ¿no? Para felicitar, me imagino, por los 7 goles del Madrid. Aquí se inicia la remontada, ¿no? Bueno, habéis visto que yo, por respeto tanto a Román como a Rocío como a Benjamín, no voy a hablar de fútbol porque no me gusta holgar en la herida. Bueno, en cualquier caso. Ayer segundas partes fueron buenas, ¿eh? Efectivamente, segundas partes, efectivamente. Bueno, señores, que... Porque van a contrario al refranero español, que segundas partes nunca fueron buenas, los catalanes hacen que las segundas partes fueran buenas, ¿eh? Sí, en concreto un argentino lo hizo posible. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Como siempre, a través del WhatsApp, escribiendo sus mensajes al 670-03-45-43, 670-03-45-43. Nos envían sus comentarios, preguntas, frases, reflexiones. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo. Pueden seguir interactuando con nosotros a través de esta red social y, como siempre, en YouTube. Lo pueden hacer en nuestro canal Intereconomía Tube, ya sea en la página web o en cualquiera de las aplicaciones de smartphones o de tablets. Pueden ver, ojo, el programa en directo, comentarlo, y si no tienen ocasión esta noche porque tienen otros compromisos, mañana ven los mejores momentos del programa o El Gato en su integridad. Tiempo ya de catar este fantástico vino que nuestras enólogas es un Sedella. Fíjense esta elegante botella de 2014 de la denominación de origen Sierras de Málaga. Y ha venido a visitarnos también su enólogo. Nuestras enólogas lo han calificado, este vino de un pueblecito de Málaga, de la siguiente manera. Buenas noches a todos, soy Andrea Cerezo y esta noche estamos en la bodega del Gato con Adolfo Fernández. Buenas noches. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal? Él es el sumiller de Bodeboca, es un portal de venta de vinos por internet que es un referente en nuestro país en venta de vinos por internet, así que van a estar con nosotros bastante, así que bueno, bienvenido. Un placer. Y espero que estés a gusto. Esta noche vamos a hablar de Sedella 2014. Es un proyecto vitivinícola de su enólogo, Lauren Rosillo, que está situada en la denominación de origen Sierras de Málaga. La finca se sitúa en un pueblecito en Sedella de Málaga y cuenta como con unas 2,5 hectáreas de viñedo, ¿no? Si no me confundo. Muy poquito, de hecho el vino que vamos a probar hoy solamente se elaboran de apenas 3.000 botellas, un poco menos de 3.000 botellas. Y sobre todo me gustaría destacar la singularidad, ¿no? Lo que lo hace un vino muy particular, especial, que es eso, el contexto, los terrenos con mucha pendiente, pizarrosos. Vamos a ver mucha mineralidad aquí y las variedades autóctonas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo describirías la filosofía de esta bodega un poco? Bueno, yo creo que tenemos un poco interiorizado dentro de lo que es la Axarquía el concepto de la viticultura heroica, por esto de que tienen que vendimiar con mulos, hacer los trabajos con burros. O sea, han vuelto un poco a lo antiguo, ¿no? Sí, de hecho es que no pueden hacerlo de otra manera. Las pendientes se lo impiden, son viñedos muy viejos. Fíjate que estamos hablando de una variedad como la Romé, que prácticamente es desconocida. Este vino está prácticamente elaborado al 100% con Romé. Y después también lo que decía de la altitud, también que le da un toque mediterráneo pero con frescura. Sí, bueno, al final, claro, tendrá muy buenas acideces, me imagino. O sea, que
hace que esté todo muy equilibrado. Y un grado alcohólico bajo para ser un vino de ese concepto mediterráneo son 13 grados, ¿no? Bueno, pero muy bien. Al final ahora la gente está pidiendo, yo creo que vinos con menos graduación alcohólica. Así que, pero vamos, tiene un color súper bonito. Sí. Y nada, así como un rojo, más rojo para mí. Rojo, sí, en el ribete picota, se ve ese toque un poco como cereza, ¿verdad? Sí, tiene mucha vida. O sea, se nota que todavía le queda mucho Brillantez tiempo. es un vino que a nadie le extrañe si lo adquieren que vean algún tipo de partícula, porque no tiene filtración, es ecológico, también es interesante resaltar. Ah, mira, está certificado como ecológico. Certificado y bueno, hay prácticas biodinámicas también ahí. Vale, muy bien. Y nada, ¿qué nos puedes contar un poco así de la nariz, de la boca? Yo creo que salta, bueno, tú espero que estés de acuerdo conmigo, ¿no? Salta un poco a la nariz, o iba a decir la vista, el hecho de que sea un vino muy aromático. Tiene a mí me huele muy bien. Ese toque de un poco como de monte vasco, ¿no? De hierba aromática, el punto mediterráneo y las frutas rojas sobre todo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ha estado en barrica? Es un vino en el que ellos no quieren resaltar para nada el hecho de que el vino tenga un paso por barrica. Vale. Porque de hecho la barrica que se utiliza es una barrica usada. Lo que más interesa es resaltar sobre todo el tema de la fruta, ¿no? Lo vibrante que es el vino, la acidez, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y recordad que el vino es salud, placer y cultura. Bueno, fantástico este vino Sedella, que no sé, ¿que lo habéis probado, señores? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué os ha parecido? Muy bueno. Sí, Rocío, ¿tú? Sí, me ha gustado y me encanta la etiqueta. La etiqueta es bonita, ¿no? Es como una acuarela, me encanta. Sí, el color verde este. Benjamín, ¿tú qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, muy agradable. Tú eres muy exigente con los vinos. Pues ya te digo, ha cumplido las expectativas. Román, ¿qué tal? El color bonito, ¿eh? Tiene buena lágrima, buen color. Esto demuestra que gracias al avance tecnológico, al desarrollo que tenemos en España, los buenos tintos se pueden hacer en todas las regiones de España. Y es verdad que se hacen. Es decir, que son pagos más reducidos, son producciones más cortas, pero se hacen vinos estupendos. Efectivamente. Bueno, señores, por cierto, me había olvidado que ya está colgada nuestra encuesta en YouTube, en nuestro canal de YouTube, de los teléfonos móviles. Es importante que sepan esto, que solo se puede votar a través del móvil. ¿Quién quiere que se lleve el Gatalagua? Requeijo, Monasterio, Sotillos, Benjamín o Román. Ahí lo tienen, pueden votar, ya solo se tienen que descargar, que ya la tendrán, la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, se meten en nuestro canal, Intereconomía Tube, y ahí tienen colgada la encuesta y pueden empezar a votar. Brevísima pausa de publicidad, un consejo, y estamos aquí de vuelta. ¿Está pensando en invertir sus ahorros en 2018? En Metagestión, una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva más premiadas y con mejor trayectoria en la historia del mercado nacional, cuentan con Metavalor FI, uno de los fondos de renta variable de más éxito en España, con una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años de más del 16% anual. Además, para adaptarse a todas y cada una de las preferencias de sus clientes, Metagestión acaba de lanzar 2 nuevos fondos. Metafinanzas FI, un fondo de renta variable global que centra su inversión en compañías relacionadas con los productos financieros, y Metamérica USA FI, también fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías estadounidenses. Antes de decidirse por el producto que le ofrece su banco, consulten llamando al 91 781 68 80 o visiten su web www.metagestion.com. Metagestión, mejor gestora renta variable España 2017 según Citywire. Pasan 14 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua y si les parece vamos a analizar una de las que sin duda ha sido la noticia del día, y es la confirmación de que había un documento de que la CIA, de que los servicios de inteligencia estadounidenses, a través del consulado americano en Barcelona, advirtieron a un alto directivo de la Generalitat de Cataluña, es decir, a los Mossos d'Esquadra, a la Consejería del Interior y, por último, a Carles Puigdemont, de que el ISIS, el terrorismo islamista, entre sus planes estaba un potencial atentado en Barcelona. Esta misiva está datada de finales de mayo y, como saben, el trágico atentado se produjo el 17 de agosto en nuestro país. 2 semanas después, el día 31, el periódico de Cataluña publicó, no sé si podemos ver esa portada de las que le hacía gala anteriormente, que la CIA había advertido a los Mossos de que se iba a producir un atentado inminente o que había ese riesgo en Barcelona y más en concreto en la calle de Las Ramblas. Ahí lo ven, específicamente en Las Ramblas. Ahí ven la fecha, el 31, ¿no? Con lo cual,
¿Esto qué es lo que quiere decir? Que salieron los mandos de los Mossos d'Esquadra, salió el consejero de Interior, salió Carles Puigdemont en tromba a desmentir, incluso a reírse, de que la CIA pudiese tener un contacto bilateral con los Mossos d'Esquadra. Vamos a recordar qué es lo que ocurrió, porque hoy hemos conocido que los Mossos, aquel famoso día 26 de octubre, cuando intentaban incinerar determinada documentación de la Generalitat de Cataluña relativa al procés, también pretendieron quemar ese documento, ese informe de la CIA que les habían enviado. Gracias a un chivatazo y a la Policía Nacional se evitó aquel acto. Nuestra compañera Patricia Tenore tiene más datos. Patricia, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. ¿Te acuerdas y se acuerdan los espectadores de esta imagen? La Policía Nacional consiguió, gracias a un soplo, que los Mossos d'Esquadra no destruyeran varias cajas con documentación en esta incineradora de Besós sobre el referéndum ilegal. Pero este fin de semana hemos conocido que no eran los únicos papeles que estaban intentando destruir. Tal y como ha publicado el periódico de Cataluña, la Policía Autonómica también estaba intentando desprenderse del documento original en inglés en el que Estados Unidos alertaba de la amenaza de un ataque terrorista en la Rambla. Este intento por reducir a cenizas la nota se produjo antes o después del atentado en Barcelona. Antes o después del 1 de octubre. Para los que no se acuerden, vamos a situarnos en este entramado de fechas. En primer lugar, la nota fue remitida a los Mossos d'Esquadra el pasado 25 de mayo de 2017. Los atentados se produjeron el 17 de agosto, pero no fue hasta el 31 cuando el periódico advirtió de la existencia de este documento. ¿Qué día fue entonces cuando los agentes intentaron destruir esta nota, que por cierto fue desmentida por el expresidente Carles Puigdemont, entre otros? Pues el 26 de octubre, casi un mes después del referéndum ilegal y justo el día en el que Puigdemont anunció el Govern que iba a adelantar las elecciones para evitar la suspensión de la autonomía por la aplicación del 155. Fue una casualidad entonces que dentro de la furgoneta estuviera esta documentación. Todo apunta a que no. Lo que sí conocemos con certeza hasta el momento es que la juez Lamela ya cuenta con esta documentación cuyo enunciado no deja lugar a dudas. Supuestos planes del ISIS para atacar zonas turísticas en Barcelona en verano de 2017. Un documento que procede de la agencia que coordina la información antiterrorista de la inteligencia estadounidense. Es más, tanto el Mando Antiterrorista del Estado y el CNI sí han reconocido la existencia de esta nota, a pesar de las negativas constantes por aquel entonces del expresidente Puigdemont, del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y del exconseller de Interior, Joaquim Forn. Mejor, véanlo ustedes mismos. Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia. Yo estoy convencido que los servicios de inteligencia españoles están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que la policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. El diario El Periódico daba una noticia y nos trataba abiertamente de mentirosos, digámoslo de manera ya sencilla para que lo entienda toda la gente. Pues nosotros no hemos mentido a nadie. Desde el primer día defendimos que nosotros no habíamos recibido ningún tipo de comunicado de la CIA. Negamos que los Mossos d'Esquadra tengan relación directa con la CIA. Esto es una acusación que hoy vuelve a repetirse en este diario y volvemos a decir exactamente lo mismo que hemos dicho y reiteramos otra vez más. Los Mossos d'Esquadra no tienen relación directa con la CIA. Bueno, de mentirosos calificaban a todos los que insinuaron y afirmaran que se había recibido ese informe, cuando al final nadie ha dicho que fuera la CIA el que directamente llamase al mayor Trapero, sino que siempre se dijo que había sido a través del consulado estadounidense en Barcelona quien había hecho eso. Requeijo, ¿tú tuviste ese documento en la mano? Cuéntanoslo. Sí, pues vamos a ver. Lo primero, felicitar a los compañeros del periódico una vez más por esta información. Es una información exclusiva que tiene además un punto de partida que aquí no hemos comentado. El mismo día que se produce el atentado, ya mi compañero Vaquero en el periódico ya publica que una información sin documento, in voce, en fuentes de la lucha antiterrorista, que había habido una alerta por parte de los organismos internacionales, en este caso estadounidenses, de que podría haber un atentado en la Rambla. Y eso es lo que desde la Generalitat empiezan a desmentir. Empiezan a desmentir por dos razones fundamentales. La primera, los Mossos d'Esquadra, en tanto en cuanto son policía autonómica, no pueden tener relaciones bilaterales con otros servicios de inteligencia. Para eso es exclusivo de Policía, Guardia Civil y las fuerzas estatales. A través del CITCO, ¿no? A través del CITCO, que ahora explicaré cómo llegó esa alerta y cómo
como se sabe que también la recibieron los Mossos. Y por otro lado había otro problema, y es que había habido una junta de seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona en el que se había valorado la posibilidad de poner unos volardos en las Ramblas y se descartó, ¿vale? Es verdad que a toro pasado es muy fácil opinar y que es cierto, y así te lo confirma cualquier experto en la lucha antiterrorista, que alertas como esa que hemos visto publicada llegan muchísimas. Y esa en concreto, que yo la he tenido en las manos el día que la publica en exclusiva el periódico, yo llamo a una fuente y le digo, mira, no es para reventar la exclusiva al periódico, pero si nos vamos a subir en esto, necesito tener la certeza de que eso existe. Y la fuente a mí me dijo, no te la puedo dar, pero te dejo que la veas. Y yo la tuve en las manos. Y efectivamente era la misma alerta en ese formato TXT, que es una escritura en la que se suelen comunicar en este tipo de organismos internacionales. Y la alerta es muy poco específica. Es que no dice hora, lugar, sitio... Hombre, claro, ¿cómo va a decir la hora? Pero quiero... Y lugar sí, perdona, lugar sí. Lugar dice las Ramblas. Como por ejemplo la Rambla. Vamos a ver una cosa. Lo que os quiero decir es que ese tipo de alertas, no quiero decir que llegan casi como spam, pero llegan muchas. Muy imprecisas. ¿De la CIA? ¿De su entorno? De los servicios de inteligencia internacionales y de la CIA llegan muchas, de verdad os lo digo. Nosotros, cuando yo estaba en El Español, publicamos 2 semanas antes 2 muy parecidas que también llegaron. ¿Cuál es el problema y el enredo en el que se mete Trapero? Bajo mi punto de vista, que eso no había llegado a través de la CIA de manera directa, había llegado a través de un organismo centralizado en Estados Unidos, que es el que aúna todos los servicios de inteligencia que tiene el país, no directamente de la CIA. Y ahí es donde, bueno, yo creo que ellos quisieron hacer la trampa de desmentimos porque no es la CIA, que era un desmentido a medias que al final se había mostrado que era absurdo. Ahora bien, aquí había un recorrido muy corto ante el desmentido, y es que esa misma alerta que recibieron los Mossos, por insistimos, el consulado no es un canal oficial, es decir, es un subterfugio para que les llegue de manera directa, que luego sería otro debate si eso es más o menos operativo, es decir, si los Mossos tienen que tenerlo de una manera más rápida o si tienen que esperar a que se les dé traslado por parte del CITCO. Pero bueno, eso es otro debate. Pero la misma alerta que le llega a los Mossos de Escuadra, les llega al CITCO y debajo pone, igual que se lo hacemos llegar a ustedes, señores de la Policía y de la Guardia Civil, siguiendo los canales habituales, también se lo hemos hecho llegar a los Mossos de Escuadra. Y es por eso, por lo que por lo menos había mucha gente en Madrid que sabía que esa alerta le había llegado a los Mossos de Escuadra. Pero de todas formas, Gonzalo, vamos a ver, yo no sé, la importancia puede ser relativa por lo que tú dices, ¿no? Llegan muchas, en todo caso, hombre, llegarán muchas, pero estarán fundamentadas en algo. Estarán fundamentadas en algo, no se le ocurre a un señor de la CIA decir, a ver, pum, Barcelona, la Rambla, puede haber un atentado. Perdóname, Benjamín, que a mí tendrán algún indicio. Lo que más me ha llamado la les lleve a atención alertar de es esto. casi vincular a informes de la CIA con spam, como ha dicho Requeijo. Claro, que tantos llegas y que yo pensar que la CIA... He dicho, no quiero definirlo como spam, bueno, pero no. llegan muchísimos. Vale, pues por eso, pero claro, que ese símil que me parece aterrador de la CIA, o sea, de los mejores servicios de inteligencia supuestamente con los israelíes del planeta. O sea. Vamos a ver, es que yo creo que detrás de cada operación, que las vivimos casi semanalmente, desmantelación de una célula yihadista o de la detención de alguien que capta o de alguien que está involucrado en el tema, detrás de eso hay un potencial atentado en ciernes. Por lo tanto, yo creo que se desmantelan muchos atentados, ¿no? Pero bueno, en todo caso, insisto, si la CIA da un aviso es porque algo tiene, algún indicio tiene. No va a elegir un lugar del mapa a voleo y mandar una alerta. Algo sabe. Pero bueno, la importancia puede ser relativa. Pero es que aquí lo fundamental no es la importancia de la alerta. En este asunto, para mí, el problema es doble, ¿no? Uno que es la mentira contumaz de la Generalitat y el segundo es que intentaron encima destruir la prueba. Para mí hay un doble, diríamos, atentado de la Generalitat contra la decencia prácticamente, ¿no? Y creo que es hasta delictivo, ¿no?, lo que pretendían hacer. Luego ya se puede discutir si le dieron o no la importancia de vida, que yo creo que no, sinceramente, porque bueno, es discutible, pero en todo caso, desde luego, lo que está claro, y después de todas estas evidencias, es que los Mossos no tenían que haber sido condecorados una medalla por su actuación, porque creo que su actuación, no solo en el caso concreto de desoír esta alerta, sino en general, aquella tarde, y los días previos y los posteriores, fue bastante mejorable, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero insisto, la importancia es política de este asunto. Claro. Es como estos dirigentes políticos intentaron ocultar una realidad y luego intentaron destruir la prueba. Es que es doble el delito o el pecado. Enseguida seguimos analizando y ojo, porque después de esta pequeña, brevísima pausa de publicidad, les vamos a contar cómo fue aquel chivatazo gracias al cual el 26 de octubre la Policía Nacional detuvo a los Mossos d'Esquadra en su intento de incinerar, de quemar pruebas como las que estábamos hablando
ahora mismo del procés independentista y pruebas como es esa documentación relativa a ese aviso de la CIA. Ojo, porque nos cuentan que algún policía incluso tuvo que medio enseñar la pistola para detener a los Mossos que no querían hacer caso a las órdenes policiales. Breve pausa de publicidad y estamos de vuelta. Año nuevo, ducha nueva. Ya estamos en enero y ha llegado el momento de que por fin cambie su bañera por una ducha y pueda ducharse con tranquilidad y seguridad. Cambie su bañera por un plato de ducha antideslizante y con 10 años de garantía con Securibat y disfrutará de una ducha relajante cada día sin tener que padecer la incomodidad de una bañera y el peligro que conlleva. Securibat se adapta a usted, a su espacio, a sus necesidades, a sus gustos y sobre todo a su presupuesto. Y como siempre le ofrecen la financiación más cómoda y flexible. Es tiempo de reformas. Anímese y llame ahora, pida su presupuesto sin compromiso en el teléfono gratuito 900-101-191. Repito, 900-101-191 o en securibat.com. Recuerde, Securibat presta servicio en todo el país. Llámeles y visite su tienda más cercana. Y si reside en Madrid, no deje de visitar su exposición situada en la calle Hermosilla 54. Securibat, obras limpias, rápidas, garantizadas y buenos precios. Diez y media de la noche, aquí seguimos analizando lo que es sin duda una de las noticias del día. La confirmación de dos aspectos. La primera, que sí hubo una información de la CIA en mayo del año pasado a la Generalitat de Cataluña con la advertencia de que en esa comunidad y en concreto en Barcelona y más en concreto en las Ramblas se podía producir un atentado islamista, como así se produjo el día 17. Esta advertencia, como saben, la Generalitat lo negó en innumerables ocasiones. Su presidente, su consejero de Interior y su mayor de los Mossos. Los hemos escuchado. Y la noticia hoy también en paralelo es que ese informe se intentó quemar el día 26 de octubre junto con otra mucha documentación relativa al proceso independentista por parte de los Mossos d'Esquadra y gracias a un soplo que recibió la Policía Nacional se consiguió evitar que los Mossos en Sant Adrià del Besòs pudieran quemar esa documentación. Fue un encuentro bastante violento entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en los que los Mossos evidentemente sabían que iban a cometer una ilegalidad, una irregularidad, con lo cual estuvieron muy violentos, exigieron una orden judicial a la policía e incluso se llegaron a medio enseñar las armas, dando a entender que o daban la documentación o la cosa podía ir a peor. Finalmente no llegó la sangre al río. Venga. Sotillos, ¿qué te parece todo lo que estamos viviendo? Bueno, hay dos planos. La parte política, efectivamente, la destrucción de pruebas, que yo creo que no tienen más que ver con el hecho de, al final, nos han pillado y en el desmentido, que es un desmentido que no debería ser desmentido, pero bueno, dijimos que no que tiene más que ver con eso que con otra cosa. Y luego la parte en sí del aviso. Yo creo que ni siquiera hay una demostración clara de que el atentado de las Ramblas fuera el atentado premeditado, buscado, que se estaba preparando. O sea, ni siquiera era eso. Lo que se llevaba mucho tiempo preparando tenía más pinta de ser contra la Sagrada Familia, utilizando las bombonas que vimos de butano. Por lo tanto, decir que esto lo avisó la CIA es mucho decir y es ser bastante aventurero. Y también creo que es hacer un poco política precisamente en contra, porque mire, es que ni siquiera iba a ser ahí. Fue una cosa apresurada que desgraciadamente, como todo, le sale bien porque matar es lo suficientemente fácil si eres un asesino y un descerebrado. Entonces, punto uno, ni siquiera era ese el atentado. Y segundo, entre comillas, no hace falta ser la CIA para decir hay posibilidad, hay riesgo de atentado en las Ramblas. Bueno, sí, y en la Puerta del Sol, y en la Gran Vía, quiero decir, y en la calle Preciados. Si uno cree que hay una serie de sitios, como son evidentemente Madrid, Barcelona, las principales capitales de Europa, que pueden tener atentado y que además hay una población y que ha habido detenciones, fíjate, en España es de los países del país donde más se detienen, ¿no? Islamistas radicales que están en este entorno del terrorismo islámico. Pues lógicamente, lo digo, no hace falta ser de la CIA para advertirlo. Entonces, yo lo entiendo, que seguramente tendrían 2 o 3 datos, los pudieron cruzar, y a la mínima, como es lógico, porque lo que sí que sería tremendo es que un organismo internacional como la CIA de inteligencia o cualquier otro europeo tuviera una señal de que una ciudad, una localidad estuviera señalada y no avisara. Pero eso no significa que señalarla y avisarla significa que haya una prueba fehaciente de que va a ocurrir. La prueba evidente yo creo que es que ni siquiera va a ocurrir ahí. Por lo tanto, separada esa pieza política, lo otro ya es la chapuza de nos han sacado en la portada que efectivamente había un aviso que se va a interpretar y se va a usar mediática y políticamente porque interesa en este momento,
Y yo como trapero, quiero decir, yo cometo el error de negarlo para salir por pateneras y no tener que explicar. Ese es el error. Sotillo, yo por entenderte, ¿consideras que entonces la CIA no debería avisar, se lo debería haber ahorrado? He dicho que tiene que avisar, pero que no el aviso no justifica nada. Es decir, primero, no iba a ser ahí el atentado. Y segundo, he dicho que sí, tienen que avisar de cualquier cosa. Pero luego está la policía nacional, local, para decir, gracias por el aviso, tenemos otros tantos, esto es más probable, esto es menos probable. Y de hecho estaban investigando otra cosa. Por otro lado, entonces, venga, vamos a completar esta primera ronda. Rocío y Román, por orden de petición de palabra. Venga. Bueno, yo creo que ese informe tiene implicaciones legales gravísimas y además nos reafirma nuestra teoría de que después de un 155, ¿cómo puede ser además que sigan los mozos, estos mandos, liderando el destino y la seguridad de los catalanes, ¿no? Parece ya probado que no están cumpliendo con su deber y no solo en este caso, sino en otros muchos más. Y además yo me pongo en la piel de las familias de las víctimas, de los que son asesinados en las Ramblas, ¿no? Y cuando te das cuenta que no solo han fallado la coordinación, sino que además parece ser, y hoy se prueba, que ha habido una información y se ha hecho caso omiso, pues, hombre, yo creo que da lugar a querellarse, ¿no? Porque lo que no puede ser es que aquí todo el mundo tenga responsabilidad, cualquier español de bien tengamos responsabilidad, y resulta que los mandos, los políticos, no tengan ninguna responsabilidad nunca en ninguna, como consecuencia de sus actos, ¿no? Y además, a mí me gustaría que pensáramos, en España, donde tenemos dinero para cambiar los semáforos, para inventarnos 18.000 tonterías, no somos capaces de gastarnos en volardos en todos aquellos sitios públicos. Yo sé que es muy difícil evitar un atentado yihadista, ¿no? Muy difícil, pero lo que no puede ser es que los ciudadanos veamos que no se ponen todos los medios para evitarlos. Entonces, me da igual que el aviso pusiera las Ramblas o pusiera la Sagrada Familia. Es que todos los lugares públicos con gran afluencia de gente tendrían que estar blindados. En Madrid, en Barcelona, en Granada, en Córdoba. Porque, oiga, tenemos dinero para los semáforos, para poner cartelitos, para hacer teatro, para hacer no sé qué, y no tenemos dinero, claro, para garantizar la seguridad básica de los ciudadanos en las ciudades más importantes. No tenemos dinero para eso. No es una prioridad garantizarnos a toda la seguridad para estos políticos o para estos mandos. Con volardos. Claro, y una vez más, no. Pero, ¿qué nos cuesta? ¿No merece la pena la vida de un español gastarnos en los volardos? Pues entonces no se puede cuestionar eso. Si pones el volardo, y luego te matarán de otra manera. Habrá que añadir, bueno, pero habremos puesto todos los medios posibles. En vez de gastarnos en semaforitos de parejas en el mundo de ideología de género, ¿por qué no nos gastamos en garantizar la seguridad primero? No, porque también habría que hablar de Madrid, de muchas calles peatonales, etcétera, etcétera. Entonces, y además, una cosa adicional, esto también demuestra que nos parapetamos en que la policía es local, no es nacional. Claro, es que nos tenemos que plantear en que la seguridad tiene que estar en manos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, que así no hay problemas de descoordinación. Nos están dando ustedes razón cuando dice que no puede haber 17 policías autonómicas, porque a veces pasan estas cosas también que se parapetan en eso, ¿no? Entonces, muchas razones y muchas implicaciones esta información. Ante el hecho, de verdad, que es que para mí el informe ya está claro, pero, Román, el hecho de que el 26 de octubre intentasen quemar también esta prueba. Pero eso es lógico. ¿Lógico? ¿Por qué? Vamos a ver. Una prueba que habían negado tener. En la mentalidad delictiva. En la mentalidad de los que están allí. Ahora, yo creo que Trapero, Forn y Puigdemont, además, les importó muy poco, porque en esas fechas estaban a otra cosa, que era dar un golpe de Estado y a cargarse mediante la secesión y la rebelión la unidad de España, estaban a otra cosa, y entonces dice que va a haber un atentado. Tontería las justas, que estamos dedicados a lo que estamos dedicados, todos los recursos los estamos dedicando a expoliar lo que nos llega del FLA para mandarlo al otro lado, que por cierto el que lo tenía que haber vigilado era Montoro, pero vamos, estaban dedicados a lo que estaban dedicados. ¿Cuál es el problema que tenemos? Oficialmente el 10% de la población catalana es de origen islamista, y son más. Ese es un problema. ¿Qué porcentaje has dicho? El 10. El 10. Segundo, y son más, porque unos son los que están reconocidos y otros son los que no están reconocidos, pero que están allí. Eso está hecho así premeditadamente. Premeditadamente, y además decidido para que vinieran no con el español como lengua vehicular, sino que apostamos por la gente. En el año 2001 o 2002
el nombre más puesto ya en el registro civil de Cataluña de niño fue Mohamed. No fue Jordi, no fue Pere, no fue Pep, y mira que estaba Guardiola por ahí. No, fue Mohamed. Pues son hechos objetivos, es decir, que ahí había una realidad que está ahí. Bien. Eso supone, y la presencia de los Mossos, en el que es una policía no reconocida, como le pasa a Ertzaintza y como le pasa a otros a nivel internacional, que no hay una ocupación de espacio de una policía integral como es la policía o la Guardia Civil respecto a la inteligencia. Y eso hace que países que están muy preocupados con el tema del islamismo, como por ejemplo Israel, tengan una presencia desde sus servicios de inteligencia muy importante en Cataluña para vigilar lo que otros no están haciendo. ¿Por qué? Porque están los Mossos. Entonces, vamos a ver, lo primero, cuando se recibe una alerta de estas, la obligación es actuar. Pero tenemos dos ayuntamientos de España, uno con Ada Colau y otro con La Carmena, aquí en Madrid, que como ponen Welcome Refugié, piensan que, hombre, una ciudad que está así y entregada a una causa y tal, no nos va a tocar a nosotros. Vamos, a los tíos que deciden los vídeos y hacen los objetivos, el Welcome Refugié es que ni lo saben, ni lo esperan, ni les importa un carajo. Y la prueba es que sabiendo desde hace mucho tiempo, y por distintas fuentes, no solo la CIA, que Cataluña y Barcelona, que en los vídeos islamistas integristas de religión, las tres ciudades que salen, porque hay vídeos del ISIS, muchos. En políticos están las Torres Kio, en políticos está Granada, pero en los religiosos salen tres ciudades, que son Barcelona por la Sagrada Familia, Córdoba por la Mezquita, y para lo que me toca a mí, que me hace mucha gracia, San Sebastián por el Sagrado Corazón del Monte Urgul. Es decir, como objetivos religiosos, que hoy los más chiitas de estas historias van a esa historia, ¿no? Pues salen ahí. Entonces, que unos ayuntamientos que saben que son objetivos, que se les ha dicho por distintas fuentes, no pongan volardos, como ahora sí ponen, no pongan furgonetas de la Policía Nacional o de la policía de turno, como ahora sí ponen, se podría hasta pensar en homicidios involuntarios por negligencia política. Porque es verdad que la política tiene que tener responsabilidades. Entonces, estamos teniendo destrucción de pruebas, estamos teniendo engaño a la sociedad, estamos intentando ocultar una realidad que ha pasado para rebajar la tensión de la gente. Y hay que decir otra cosa, que además de que el periódico no es sospechoso sacando esa noticia, es que después del atentado, cuando en toda Europa, Francia, Alemania, están en estado de nivel 5, el gobierno de España tampoco quiso declarar el nivel 5. Cuando seguimos siendo un objetivo prioritario del ISIS. Pero porque no había habido atentados todavía hasta la fecha en no, nuestro pero suelo. es que después de eso pon el 5. Pon el 5. Que no hubiera costado nada. Pero no solo para que, como decía la vicepresidenta. No se ha puesto el 5, ¿eh? No. Se tenía que haber puesto. No se tenía que haber puesto. Vamos a ver, chicos, pero... Es decir, yo he estado en París, estado en Roma, he estado en Londres. El ejército del mar. En España no se puso el 5 porque, claro, soltar el ejército en Cataluña. Oiga, pues mire, estamos protegiendo Sevilla, estamos protegiendo Madrid, estamos protegiendo Bilbao, estamos protegiendo San Sebastián, estamos protegiendo... Aquí no se ha querido poner el 5, porque no políticamente nos lo hemos cogido con papel de Requeijo, matiza, venga. No se puso el 5, entre otras cosas, porque hubo una reunión con la gente que sabe bastante más que los que estamos aquí sentados y dijeron, no es operativo poner el 5, ni está la circunstancia ni la situación actual como para poner el 5, que por otra parte a los políticos les hubiese venido muy bien decir, ponemos el máximo y si mañana pasa algo, a mí que me registren. No se aplicó el 5 porque la gente que sabe de esto lo desaconsejó. Me gustaría rápidamente leer, porque es muy corto, la literalidad de lo que decía la famosa alerta de la CIA. Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo de 2017 indicaba que Estado Islámico de Irak, Asham, ISIS, está planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos de Barcelona, España, específicamente la calle La Rambla. Nosotros le llegamos... Un momento, Benjamín. Verano y las Ramblas. Sí, luego pasa dejadme terminar, y nadie tiene la culpa. Dejadme terminar, por favor. Información no corroborada, de veracidad desconocida, atentados no especificados. Nosotros, los periodistas que estamos aquí, le llegamos a nuestro jefe con cualquier información periodística que incluye estas tres expresiones de información no corroborada, de origen desconocido, y nos dice, chato, átalo bien y vuelves. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente hay que mirarlo todo, pero que, tal y como ha recordado Alberto, es que ni siquiera el objetivo de los terroristas es la Rambla. Para mí el error de esto, lo grave de esto, es negarlo.
oye, Salah, trapero, y decir, oye, pues mira, sí, vino esto, nos llegaron por canales tanto oficiales como extraoficiales, se valoró, no tenía una especificidad suficiente y lo valoramos. Pero es que el problema... Pero el problema está en negarlo, el problema está, digamos, ya intentar... Alejandro, me da la impresión de que... Ahora bien, que el problema es que no lo miraron. Un momento. Decir que aquí ha habido una negligencia, una responsabilidad política en los muertos, me recuerda cuando a Aznar le llamaban asesino por... Es que mira, no, pero una cosa, yo Benjamín, me parece que aquí los únicos responsables son los que... Puedo estar de acuerdo contigo. A ver, puedo estar de acuerdo. Por orden, Benjamín, y luego Rocío. Hasta un punto puedo estar de acuerdo, que es cuando dices, sí, podían haber salido, haber reconocido que habían recibido esa alerta, que la habían investigado. El problema es que probablemente no podían decir que la habían investigado, porque cuando Ni la miraron. ¿Y qué han hecho ustedes con esa alerta? Pues mira, eso no hemos lo hecho sé, A, B, C y D. No, obviamente, si tú la has recibido, la has investigado y no has podido corroborarla, pues tienes un argumento clarísimo para defenderte. El problema es que me da la impresión de que no hicieron absolutamente nada. El no exagere, señoría, de 4 días después en la casa donde encuentran las 200 y pico bombonas de butano y le dice la juez, oiga, igual aquí había algo más que un señor, que unos que venían a fumar porros, ¿no? Dice, hermano, no exagere, señoría. Palabras textuales de los Mossos de Escuadra allí mismo. Claro es... Hombre, vamos a ver, se pudo, creo, haber hecho algo más. Con esa información a lo mejor no hubiera costado nada poner, ya que te estaban señalando la Rambla, a lo mejor poner unos volardos en la Rambla ese verano, ¿no? Cuando había una alerta, quiero decir, costaba muy poco dinero, era muy fácil y, bueno, te cubrías en salud, ¿no? Ante una alerta que, insisto, la alerta no llegó de Madrid, desde el verano en Madrid. O sea, algo había detrás, sí, origen desconocido, pero la CIA le da la suficiente relevancia para enviarla. No es que yo llame y diga, oiga, que este verano van a atentar en Madrid y mande un comunicado. No creo que eso funcione así, Alejandro, no tiene lógica, tiene que haber algo. Bueno, y desde luego, evidentemente, que aquí no se va a hacer populismo y no se va a utilizar el dolor de las víctimas. ¿Cuántas hubo? Más de una decena, ¿no? ¿Cuántas hubo en concreto? Creo que fueron en torno a 15, ¿no? Por ahí, bueno, algo así, 16, 17. Bueno, evidentemente, y ese dolor aquí, desde luego, nadie va a jugar y se va a hacer oportunismo. Ahora, la crítica política hay que hacerlo y la de gestión hay que hacerlo. Y si ese informe existía... Ahí, sobre todo las causas, hay que ver si era un informe, si eran 300, como ha dado a entender Alejandro, qué es lo que decía exactamente. Pero claro, verano y las Ramblas, pues oye, a ver, Rocío, hay Sotillos y Román, y cerramos la ronda. Los recursos que son de todos los españoles estarían bien dedicados a no escatimar medios para protegerlos. Eso es simplemente así. Y segundo, la certeza que tenemos es que todos estos atentados se organizan en determinadas mezquitas salafistas. Y entonces, señores, como esa certeza la tenemos, ¿por qué no cerramos de una vez las mezquitas salafistas en España? Que sabemos que en Cataluña tenemos muchísimas, y en Ceuta, y en Melilla, y en Madrid. ¿Por qué nadie se atreve a decir esto y a hacerlo? Porque si sabemos que las mezquitas salafistas, los imanes, son los que propagan el odio y son los que organizan estas redes, y se ha probado, lo tenemos en muchísimos informes, ¿no merece los españoles ser protegidos y decir que allí donde se propaga el odio y allí donde se organizan estos atentados y esos lugares no puede darse cabida, no se pueden proteger, tienen que estar, y estos imanes salafistas tienen que estar fuera de España? Fuera de España, porque lo único que hacen es extender el salafismo. Y el salafismo lo que defiende y lo que promulga es el odio a todos aquellos que no practican la yihad. Da igual que sean cristianos o musulmanes moderados o judíos. Entonces, en España eso hoy no puede tener cabida. Y en España ya está bien, ya tendríamos que hacer un pacto de todo. Habría que haber un pacto, igual que tenemos un pacto de violencia de género, porque no tenemos un pacto contra el salafismo. ¿Pero qué pasa? ¿Que no se atreven a eso el PSOE, el PP, Ciudadanos? ¿O quizás no les importa tanto la seguridad de los españoles? Yo creo que ha llegado la hora de hablar de esto con claridad y de decirlo. Podíamos estar todos de acuerdo. Yo creo que hay una mayoría de españoles que estarían de acuerdo en esto. Alberto. Bueno, pacto antiterrorista hay. Se convoca y van. Sí, pero no incluye cerrar las mezquitas salafistas. No incluye eso. Claro. No incluye eso. Pero vamos, que el pacto a nivel nacional está... Yo creo que hay un par de cosas. No entiendo lo de los refugiados. ¿Por qué va a creer Carmena o cualquiera que poner una pancarta que ponga Refugees Welcome le va a salvar si precisamente buena parte de los refugiados que vienen huyen de los mismos asesinos? Bueno, ya, pero eso es una tontería mental. O sea, que lo quieras usar políticamente... No, pero es la tontería mental de ellas. No es ninguna tontería mental, es precisamente... es enfrentarse a ese terrorismo desde todas las partes. No solamente vamos a cerrar mezquitas salafistas, sino, bueno, aparte de cerrar mezquitas salafistas, vamos a intentar que las personas que también huyen de ese terrorismo tengan a dónde ir.
vamos, no sé por qué eso te salva de ningún atentado, ni mucho menos por qué Carmena va a creer que poner esa pancarta le salva. Pero bueno, que estáis contra la pancarta está bien, pero decir que es por otra cosa, no por eso. No. Ya está, es un cuerno de sinceridad. Momento, Sotillo, y entre otras cosas, porque se ha demostrado, y no lo digo yo, lo dice entre otras cosas, la Fiscalía alemana, que a través del flujo de refugiados se han colado terroristas. A través de todo, también. Pero en concreto de lo que tú estás hablando y has sacado a colación, que es el flujo de refugiados, aprovecharon la crisis del 2016 para colarse y luego perpetraron atentados, violaciones, etcétera, etcétera. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de determinados países. No quiere decir que el 100% lo eran, no, pero que la aprovecharon y se colaron. Para el yihadismo, el mejor aliado, ¿sabes cuál es? Rocío, vamos a dejar a Alberto, venga. No, sí, ya sé que involuntario al final acabo yo por ser buenista. Venga, Alberto, dale. También podríamos reconocer que la mayor parte de los atentados los ejecutan, y digámoslo de la palabra, precisamente los que llevan varias generaciones, por lo tanto no vinieron como refugiados. Que habrá refugiados seguro, malos, terribles, pero también podríamos decir que los que llevan varias generaciones. Yo por dar todos los datos. Luego hay otra parte, que vamos a ver, puede haber una responsabilidad política por lo que pasa en las Ramblas, pero más allá de este informe, quiero decir, que se tiene que proteger y controlar los espacios como las Ramblas, como la Gran Vía, como la estación de AVE de Atocha, es de cajón. Entonces, que pase algo tan obvio, tan brutal como una furgoneta, cuando es fácil, entre comillas, muchas comillas, detenerlo es lo sorprendente. Pero da igual el informe. Si no hubiera habido informe, también podríamos pedir las mismas responsabilidades. Oiga, ¿cómo es que no había volados o cómo es que no había más protección? Más allá del informe. Y por último, me preocupa mucho de Barcelona, tuyo, Rocío, es el populismo de ¿cuánto dinero hay que gastar por salvar a un español? Quiero decir, como si los demás dijeran, bueno, a ver, tú lo das todo, pero yo 2 euros menos por salvar. Eso es muy... vamos a ver. De verdad, pido el mínimo. Eso es muy peligroso, es muy peligroso. No es muy peligroso pedir eso. Estamos gastando dinero en cambiar los nombres de calles, pero no salvar españoles. Mira, eso es de verdad, Rocío. Vamos a ver, si yo paso... Terrible, vamos a ver, ¿cómo puede ser? Terrible. ¿Cómo puede ser que yo pase la estación de la Atocha con un bazooka de planos a la espalda y nadie me haga pasar por un escáner? Pero eso no tiene que ver. Cambiamos los nombres de las calles, pero no damos dinero para salvar a los españoles. Habrá que priorizar. Entonces, en vez de dedicarnos a tonterías ideológicas como cambiar los semaforitos, a andar con teatros no sé qué, a montar historias de cabalgatas... ¿Por qué tiene que ir de la mano? Porque resulta... Se pueden hacer las dos cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Como dicen siempre que faltan recursos, resulta que los recursos de los españoles, que por cierto los pagamos con nuestros impuestos, que no son de los políticos lo gestionan, tendrían que priorizarlos para garantizar la seguridad de los españoles y luego que se dediquen al folclore. Pero es que estamos dedicados al folclore los ayuntamientos. ¿Pero por qué no dices el dinero, yo que sé, que se da a las eléctricas? Claro que sí, pero lo que digo es prioridad, seguridad de los españoles. ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo en eso? Porque estamos en el folclore. Pero sabes que no podrás blindar nunca todo. No, pero estamos entretenidos, nos están entreteniendo con eso. Rocío, ¿sabes lo que puede pasar? Imagínate, gobierna Vox, invertís todo el dinero en blindar la Puerta del Sol. Viene un tío, coge un cuchillo y mata a 2. Y viene alguien y os podría decir, qué vergüenza, no habéis invertido el 100% del Producto Interior Bruto en defender a los españoles. Ten cuidado con eso, porque no se puede blindar España. Es muy difícil blindarse contra estos atentados, pero lo que no puede ser es que quede algo por hacer por nuestra parte, lo mínimo. Siempre va a quedar algo. Y poner unos volardos, los volardos que todavía faltan en muchas calles de Madrid, es algo fundamental e indispensable. Y siempre tiene que haber recursos para eso. Está muy bien, estamos de acuerdo en poner volardos. Sobre todo cuando estamos dedicando recursos a otras cosas que no son prioritarias. Sobre todo, Rocío, cuando te has negado a ponerlos, que te lo han dicho. Eso sí. Bueno, venga, a ver, ampliamos, Román, y pasamos al siguiente asunto. Venga, a ver, Román. Y hay una cosa que tengo muy clara. Es decir, la CIA, el Mossad, MI6 y compañía, el propio CNI, es decir, cuestan un montón de dinero a los ciudadanos porque tiene una función pública de trabajo. A la CIA también se la cuelan, ¿eh? También te digo que siempre tendemos a decir la CIA. A la CIA se la cuelan más que a muchos servicios de inteligencia. Por eso te digo, que es que la CIA tiene mucha información y mucha menos capacidad de proceso que de la capacidad de información que tiene. Eso le pasa a muchísimos servicios de inteligencia, que hoy en día, gracias a las tecnologías, reciben una brutalidad de información, pero tienen muy poca capacidad respecto a la brutalidad de información que tienen de procesar la misma con carácter. Pero cuando emite una nota, es decir, cuando emite una nota que dice, bueno, vale, de fuente no contrastada, pero que es que se les ha juntado con el Big Data mensajes, noticias internas, no pueden contrastar que Mohamed Mosalmé, su puta madre, ¿no? Con perdón, es decir, pero tienen que hay flujo de información, te dicen de fuente no contrastada, tal potencialidad de haber.
Si no, no la emiten, ¿eh? O sea, no hay un tío que llega a trabajar allí en Landy y dice, a 9 de la mañana, a ver, ¿qué se me ocurre hoy? Nada, que puede haber, como hay muchos turistas en Barcelona que he leído una noticia, que puede haber un atentado. No. Es decir, hombre, faltaría más. Si supieran que pasado mañana hay un atentado, llaman y te dicen, pasado mañana a las 16 de la tarde hay un atentado. Es más, se presentan ellos directamente y además se los llevan a sus bases y los detienen. Y es decir, buenos son los gringos para allanar soberanías. Pero cuando hay una alerta de la CIA, aunque sea de ese nivel, te la tienes que tomar en serio. Y cuando no te la tomas en serio, luego tienes que empezar a hacer chapuzas, que es a destruir la prueba. Es decir, esto no es un me pienso de qué, es una alerta de la CIA. Luego, además, un error de los Mossos, que es otro problema que tiene la Ertzaintza, es que quieren ser reconocidos como sean como vehículo interlocutor válido con Europol. Que esa es una de las singularidades de España, que claro, Europol dice, perdone, estos son policías de Estado, esto es un tema serio. A mí, que ustedes tengan ahí unos vestidos de rojos y azul y otros vestidos de negro o amarillo y que además con uniformes de gala que pueden ser hasta de las guerras carlistas, a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesan policías. Bueno, y si te llega encima una alerta de una agencia internacional como la CIA, que no es Botsuana, no, es la CIA, y tú al final lo que intentas es destruir la prueba de que te han avisado de algo, joder, es para no tener en serio que te tomen como policía seria. Pero es un problema ya para los de la Generalitat, no para nosotros. Bueno, el problema es que han muerto casi 20 personas. A ver, venga, matice, Benjamín. Ese es el problema. Un matiz muy rápido a este tema de cuántos recursos se pueden dedicar a la seguridad. Bueno, es que hay que recordar que en este caso concreto de Barcelona, a Ada Colau, bueno, no solo a Ada Colau, el Ministerio del Interior repartió una circular, una instrucción, no sé cómo llamarle, en el que aconsejaba a los ayuntamientos colocar volardos en todas las zonas turísticas. Y Colau, por razones ideológicas, porque ella misma lo dijo luego, es que esto va contra la libertad de movimiento, no sé qué chorradas de ese tipo dijo para justificar que había decidido no ponerlos. O sea, es que es una cuestión que en este caso es desoír las instrucciones del Ministerio del Interior, probablemente por no hacer caso al Ministerio del Interior, que es muy falsa, y además 17 de julio de 2016. Por razones ideológicas, en definitiva. Carmena, Radio Nacional de España. Vamos a leer. Hay que entender las causas del terrorismo yihadista. Es una causa ideológica. Hombre, es decir, es una chorrada, pero ella coge y dice... Román, Miguel Urbán, Podemos... Hay que entenderlo. Miguel pues Urbán, yo lo Podemos. entiendo. Y además hay que poner todas las medidas. Eso lo ha dicho, que no se puede. ¿Sabes? Que eso es el terrorismo. Efectivamente, pero las medidas que se pueden poner hay que ponerlas. Como tuvimos con Zapatero el día que no se levantó y cuando pasó la bandera americana y nos apagó SITEL. Y nos quedamos a ciegas con la banda terrorista ETA durante meses. Porque dependíamos de esa información. Sí. Y ahora también. Entonces hay que dejarse de tonterías. Es que claro que dependemos de la CIA y de todas esas agencias. Y lo que deberíamos estar es bastante agradecidos. Pero no digamos cosas así de trazo grueso a bote pronto. Es decir, decir, Rocío, de la tontería de Zapatero, decir que a la policía y a la Guardia Civil necesitaban SITEL para acabar con ETA es una auténtica barbaridad. La Guardia Civil y la Policía Nacional hace un trabajo espléndido y de hecho tendrían que pagarse el doble que los mozos. Me encantaría, eso no tengo dudas, pero no me lleves por otro camino, que lo que has dicho es muy grave. Pero la información... Me encantaría que tuvieses delante a algún policía, algún guardia civil, que hubiesen estado en la lucha contra el terrorismo para decirle a un policía y a un guardia civil que Estados Unidos nos dejó a ciegas contra la banda terrorista ETA porque nos apagaron SITEL. Eso que acabas de decir es una auténtica barbaridad. Lo que digo es que se apagó SITEL y SITEL nos hacía falta. Y esa información se pasaba luego a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Con cualquier, y si no, de verdad, estudiatelo. Con cualquier policía o cualquier guardia civil que se haya dedicado a la lucha contra ETA, Román, tú lo sabes, no me dejarás mentir, sabe perfectamente que el final de ETA no fue trabajo. No fue SITEL ni fue Estados Unidos. Pero vamos a ver una cosa. Oye, vamos a ver. Momento, Rocío. Rocío no ha dicho que en un momento que el final de ETA haya sido gracias a SITEL. Ha dicho una evidencia que creo... ideológica la hemos pagado. Y ha dicho, ¿no? Ha dicho que la ausencia de SITEL nos dejó oscuras contra la banda terrorista un tiempo. Y en cuanto a lo que SITEL se refiere, ¿qué es SITEL? No, claro, que en cuanto a información de inteligencia se puede referir. Que contra ETA no se luchaba con SITEL, que los etarras no hablaban por teléfono. No era tonterías. Venía bien, pero no era importante. ¿Crees tú que los etarras cogen el móvil y se llaman unos a otros y quedan en un Siempre viene bien, era una cosa más, pero no era importante.
Era bastante importante. No, lo importante era el trabajo de campo pero que bueno, se hacía. esto es para decir que la tontería ideológica luego se paga. Eso y se trabaja mejor con la CIA y con los israelíes que sin ellos. Sí, mucho mejor. Y aún teniendo la mejor Guardia Civil y la mejor Policía Nacional. Luego, que los que más bueno, ha quedado claro. Venga, la matización que ha hecho sobre lo de Sitel, se puede estar de acuerdo o no, pero desde luego yo creo que la intención tampoco es la que se le achacaba a Rocío. Bueno, en cualquier caso, venga, vamos a pasar página, porque hoy son varias las noticias que del entorno del independentismo, del procés, que nos llegan. En primer lugar, saben que Carles Puigdemont ha salido por primera vez de Bélgica después de 2 meses y medio en Bruselas. Ha ido hasta Copenhague, la capital de Dinamarca, para dar una conferencia en la Universidad Pública de esa localidad. Él ha invitado, en la que no se sabía si finalmente iba a haber una euroorden de detención, de búsqueda y captura. Así lo ha pedido la Fiscalía esta mañana. Finalmente el juez la ha denegado. Pero antes de ir a lo que ha ocurrido judicialmente en nuestro país, vamos a escuchar una vez más este altavoz, en este caso desde Dinamarca, que ha utilizado Puigdemont para atacar a España, a su democracia, para mentar nuevamente a Franco, para hablar de la legitimidad que digamos que tiene su gobierno, que va a haber un nuevo ejecutivo en Cataluña en breve, ha dicho, e incluso que lo que está pasando en Cataluña es tan importante como el Brexit. Vamos a escucharle. En el caso de que no reconozcan la República de Cataluña, nosotros no deseamos perder nuestra nacionalidad española. No me interesa eso. Yo no tengo ningún problema con llevar la nacionalidad española en mi bolsillo. No tengo ningún problema. No necesitamos discutir de las fronteras, los papeles, las banderas. Tenemos las herramientas y recursos. Y cómo podemos contribuir para desarrollar un país mejor. Esa debería ser nuestra discusión. Esto es algo que el presidente Mariano Rajoy nunca ha hecho. Llamar y comenzar un diálogo con las personas que han querido ir a unas elecciones. Tal vez me equivoque, pero no creo que ningún otro país europeo encuentre aceptable esta persecución de un gobierno no elegido democráticamente. Ciertamente no Dinamarca, pero en España la sombra de Franco todavía es larga. El 21 de diciembre el pueblo catalán envió un mensaje a Europa y al mundo. No nos rendiremos al autoritarismo. Esto decía, insisto, el expresidente catalán. Vamos a saber más detalles de lo que ha ocurrido en Copenhague. Para ello tenemos conexión con Joan Guirado, que es periodista de OK Diario. Joan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, frías noches. Frías noches en Copenhague. ¿Qué temperatura hace? Muchísimo. ¿Eh? Mucho frío ahora mismo. Mucho frío, ¿no? Pues venga, ánimo. ¿Estás en la calle o estás en un interior? Estoy en la calle, estoy delante de la estación central. Ah, pues venga, vamos a ser breve para que no te congeles en esta conexión. Bueno, entiendo que has asistido a esa conferencia de Puigdemont. Cuéntanos en primer lugar, hemos visto esa sala donde se ha producido la conferencia bastante abarrotada. Cuéntanos algunos de los titulares de la locución del expresidente catalán. Pues en primer lugar, que Puigdemont ha conseguido llenar no solo la sala, sino que ha triplicado el aforo de capacidad. Es verdad que había muchos catalanes residentes en Copenhague, también hemos visto a muchos españoles que llevaban años residiendo en esa ciudad y que han acudido para demostrarle a Puigdemont, intentar hacerle entender pues que sus planes separatistas no eran bien recibidos también para los españoles que viven afuera, pero sobre todo lo que ha hecho Puigdemont ha sido un ejercicio de demostración de su tosudez, de demostración de que él continúa empeñado en seguir por la misma senda que viene desarrollando en los últimos meses, y hoy hemos visto sobre todo un Carles Puigdemont mucho más solitario de lo que estábamos acostumbrados. Es habitual que a Carles Puigdemont le acompañe en los últimos meses su jefe de prensa, el jefe de prensa de Junts per Catalunya, y en esta ocasión Puigdemont ha llegado a Bruselas en solitario, solo con Josep María Matamala, con su amigo, con el Mosso d'Esquadra que le acompaña desde hace meses en la capital belga, pero sin nadie más. Es decir, una decisión puramente personal, la de acudir, estratégica también podríamos incluso decirle, la de acudir a Copenhague hoy a pronunciar esta conferencia. Bueno, no sé, Joan, pero entiendo que había el run de que se podía en un momento dado instar el Tribunal Supremo de nuestro país, por orden de la Fiscalía o a instancias de la Fiscalía, una euroorden contra Puigdemont, y su detención finalmente no ha ocurrido, con lo cual entiendo que la conferencia se ha producido sin ningún tipo de incidente, salvo la de esta profesora de ciencia política, Marlene Wynne, que creo que ha tenido una intervención
Ya ha dicho ella que iba a ser un tanto provocadora, pero que ha chocado de frente con el expresidente, ¿no? Sí, de hecho había un debate entre Puigdemont y Marcel Wynne, eran las dos personas que debatían, y en este debate Marcel Wynne ha sido muy tajante recordándole a Carles Puigdemont que España es una democracia, recordándole a Carles Puigdemont que, entre otras cosas, lo que tiene que hacer Cataluña es respetar la Constitución española y que esto no lo ha hecho. Y también Marcel Wynne, desde la distancia, desde la neutralidad que le permite hablar desde Dinamarca, le ha dicho a Puigdemont que no le parecía que su estrategia en los últimos meses hubiera sido la de negociar, hubiera sido la de llegar a un acuerdo con el gobierno de Mariano Rajoy para intentar pactar un referéndum. Bueno, Joan, ya por último, creo que esta noche Puigdemont tenía una cena, mañana tiene prevista una reunión en el Parlamento danés en la que creo que ya el Ejecutivo de Coalición de Dinamarca ya ha dicho que no va a asistir a ese encuentro en el Parlamento, con lo cual que le va a dar plantón al expresidente catalán, ¿no? Así es, fuentes oficiales del gobierno danés dicen oficialmente que tampoco se ha pedido esa recepción por parte de los ministros al expresidente de la Generalitat. También es verdad que no tendría ningún sentido que un mero diputado, como es a día de hoy Puigdemont, o un expresidente autonómico, pues fuera recibido por ningún miembro del gobierno danés. Los únicos con quien se reunirá Puigdemont mañana, los únicos que le recibirán y que de hecho son quienes le han invitado al Parlamento, quienes les han gestionado esta invitación, son los diputados del partido, que no me hagáis pronunciarlo porque es complicadísimo, del Partido Independentista de las Islas Feroe, de Maggi Arge, que es el diputado que le ha hecho de anfitrión, el diputado que ha organizado esa cena que se está celebrando, bueno, que está celebrando hace unos minutos porque ya ha finalizado, aquí la gente come muy prontico, con varios políticos en activo y políticos ya retirados de la política danesa, y por tanto la única relación que tendrá Puigdemont con los políticos daneses será esta que decimos será mañana por la mañana en el Parlamento. Previsiblemente, porque en Carles Puigdemont nada es previsible y todo es imprevisible. De hecho, una vez finalice esa visita tendrá los medios de comunicación que nos hemos desplazado hasta Copenhague, así nos lo ha dicho, para informarnos sobre cuáles van a ser sus planes de futuro más inmediatos respecto a la investidura que hoy mismo Roger Torrent le ha confiado. Clarísimo. Joan Guirado, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras, en este caso a través de Skype. Del Gato, gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Bueno, lo que ha dicho Puigdemont, la propuesta de Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, que ya ha dicho que el único candidato a ser investido es Puigdemont, y va a ser la semana que viene, falta cerrar la fecha. De todo ello vamos a hablar después de unos minutos aquí en El Gato hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Catalagua. La euroorden, importantísimo, la decisión que hoy ha dado el Tribunal Supremo que tenemos que aclarar. Como saben, estaba anunciado a bombo y platillo la conferencia que iba a dar hoy el expresidente catalán en Dinamarca. Para ir hasta Dinamarca, este país nórdico, tenía que salir desde Bélgica, coger un avión y viajar, cruzar la frontera. Ahí ven las imágenes de este periplo que ha iniciado hoy Puigdemont de 48 horas en Copenhague. Bien, la Fiscalía ayer advertía a Puigdemont de que si decidía salir de Bélgica, iba a instar al juez a que cursara un auto para detenerle, una euroorden de búsqueda y captura. Finalmente lo ha hecho esta mañana, pero el juez Llarena, una decisión que a algunos se sorprendía, a otros no tanto, no sé si más con carga política o carga jurídica, ha decidido no emitir esa euroorden. Dice el magistrado que la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria. Básicamente, decía el juez Llarena, que si emitía esa euroorden de detención, de búsqueda y captura, lo que iba a hacer es favorecer los intereses políticos de Carles Puigdemont. Vamos a intentar poner un poco de luz a todo esto. Para ello tenemos al profesor de Derecho Internacional en nuestro plató, Gabriel Martín. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿por qué la Fiscalía
de nuestro país, del Tribunal Supremo, esta mañana emitía o pedía al juez esa euroorden. Nuevamente, cuando el juez de Arena, el día 5 de diciembre, digamos que la retiró. ¿Por qué lo pedía la Fiscalía? Después veremos la decisión del magistrado. Bueno, en primer lugar, en esta primera cuestión hay una diferencia importante entre el papel que realiza el magistrado, que es la mejor interpretación del derecho a los mejores intereses de esa aplicación del derecho, y en el caso de la Fiscalía supone el garante del Estado en cualquier procedimiento judicial, en el penal especialmente. Claro, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía realiza una sistematización permanente de los intereses del Estado. Si el Estado ha instado en el procedimiento, generalmente para procurar y defender esa orden de detención europea, ese mecanismo de detención europea, claro, una situación o una posición coherente en la Fiscalía es permanecer o mantener la petición de esa ejecución de la euroorden. Es decir, la Fiscalía en ningún momento ha retirado esa aplicación y esa solicitud de la euroorden. Lo que ha sucedido ha sido que el juez no la ha aplicado. Es más, en el propio auto que se ha podido advertir ahora mismo, el auto del juez, el auto del magistrado, lo que indica es que no suspende indefinidamente esa aplicación, sino que deja en suspenso una posible aplicación posterior, es decir, recuperar, no abandonar la idea de la euroorden, sino posiblemente recuperarla en un momento procesal más oportuno para llevar a efecto el propio significado de la euroorden. Bien, ¿qué hubiera supuesto entonces que la euroorden hubiera entrado en vigor? ¿Qué hubiera supuesto para Puigdemont? ¿Y por qué el juez de Arena la ha parado? Previo a explicar en particular yo la posición, no hay que olvidar que la euroorden es un mecanismo, es un sistema, un instrumento de cooperación judicial penal europea. Es decir, esa euroorden, que data ya del año 2002-2003, es un mecanismo creado por el Consejo Europeo que lo único que busca es una mayor cooperación judicial en materia penal entre los Estados de la Unión. Es decir, que esos derechos que se producen en los Estados sean comunes y que los impedimentos judiciales o procedimentales que pueda dar lugar queden eliminados con esa cooperación judicial penal. Dicho lo cual, estamos en una situación con Puigdemont en la cual nos encontramos, uno, con un prófugo de la justicia, con un huido de la justicia. Dos, con una persona que tiene abierta un proceso penal, en este caso de investigación, abierto un proceso penal en España. Y tres, el significado de la utilización de este procedimiento, es decir, de la posibilidad de salir, entrar o provocar ese restablecimiento o esa activación de nuevo de la euroorden, puede provocar en algún momento una subversión del orden constitucional o del orden procedimental, del orden jurídico. Es decir, busca alterar el normal funcionamiento de ese instrumento judicial que es la euroorden. Si ese instrumento busca que se dicte una orden de apresamiento de una persona que está prófugo de la justicia, huido de la justicia, como es el caso, eso no varía. O sea, es un huido de la justicia hoy, ayer, mañana, en Bélgica o en Dinamarca. Bien, entonces. Claro, lo que hace es, si el juez advierte que ese posible intento de reactivar de nuevo esa euroorden va a suponer una alteración del orden procedimental, en este caso en el Parlamento catalán y por tanto en el normal desarrollo de las instituciones españolas y catalanas, el juez en la atribución que tiene... Perdón, un momento, Gabriel, por desenredar. ¿Qué hubiera supuesto en la situación procedimental, es decir, al diputado Puigdemont, recién elegido, qué le hubiera supuesto que se hubiera emitido esta euroorden? Hubiera iniciado el mismo procedimiento que ha pasado con Bélgica. Se hubiera puesto en las manos de los jueces y tribunales daneses la aplicación de ello. Si la interpretación hubiera sido distinta en Dinamarca, se le podría haber apresado de inmediato. Si se le hubiera apresado de inmediato, se podría haber tenido una interpretación extraña respecto al derecho en el procedimiento de elección del diputado a una utilización partidista o personal de ese encarcelamiento, de esa delegación de voto o de esa elección. Es decir, que a lo mejor sí que hubiese podido delegar el voto, sí que hubiera podido votar en el caso de que se hubiese emitido la euroorden. Podría haber habido una interpretación que provocase una idea de que el diputado no puede acceder al derecho de voto y, por tanto, en esas circunstancias que hablábamos el otro día, encontrarse en una posición de imposible búsqueda de solución que no fuera mediante la delegación de voto. Uf, qué complicado. Vamos a ver, Rocío, vosotros que estáis personados en la causa como acusación popular, también os... no, sí, la explica muy bien, pero no deja de ser complicado, eso quiero decir. Rocío, también os oponíais a esta petición de la Fiscalía. Sí, muy bien el juez Llarena, porque lo que hay que entender es que si hubiéramos extraditado mediante la euroorden a Puigdemont en Bélgica o en Dinamarca, probablemente la legislación o los acuerdos no permitirían juzgarle por
rebelión, sedición, malversación, por todos los delitos que nosotros mantenemos que hay que juzgar a Puigdemont y que por los que somos acusación popular en el Supremo. Es importante que el señor Puigdemont, en el momento que ponga un pie en España, sea juzgado por los gravísimos delitos que ha cometido. Y en esos delitos tiene que estar incluido rebelión, sedición, malversación de fondos, etc. La euroorden imposibilita que se le juzgue probablemente por todos esos, porque tú lo puedes extraditar a lo mejor por uno de ellos, pero no por sedición, rebelión, etc. Pero en este caso, si no me equivoco, claro, profesor, hay más similitudes entre el Código Penal danés claro, y el español, ¿no? Pero aquí lo que se... Momento. Vamos a dejar que concluya Rocío. Es dudoso. Entonces, el juez de Arena, en mi opinión, nosotros apoyamos el auto del juez de Arena porque lo que mantiene es la orden de detención una vez que pise España para que así pueda ser juzgado por todos esos delitos, ¿no? Se trata de no contaminar. Claro, no contaminar y que se juzgue por todos los delitos que ha cometido, que todos los delitos que ha cometido. Y rebelión y sedición son muy importantes, no es solo desobediencia, no es solo malversación. Claro, y también va a tener también malversación porque, bueno, pues gracias también a la información que tenemos del juzgado 13, pues hay para procesarlo por muchas cosas, ¿no? Y es muy importante que el señor Puigdemont acabe en la cárcel y no acabe de presidente de la Generalitat. Y en esto estamos centrados en Vox. Y lo que yo no he entendido muy bien la operación de la Fiscalía, y al principio con mucha energía, luego ya se fue eso diluyendo, ¿no? Pero Llarena yo creo que ha actuado perfectamente bien y era muy importante que no se activara esa euroorden. Y da igual, y se puede hinchar a dar conferencias el señor Puigdemont por Europa, pero en cuanto pise España... Sí. Tendrá que ser detenido para ser juzgado por todo ello. Entiendo que lo que el juez está protegiendo es precisamente que Puigdemont no pueda presentarse a la investidura. Claro. Es decir, si de alguna forma insta en la euroorden a la detención en Dinamarca, le estaría de alguna forma privando de libertad, entre comillas, crearía una situación ahí un poco extraña en la que pues no podría salir de Dinamarca para presentarse al... Enseguida te doy la palabra, Benjamín, pero quiero que Gabriel nos explique esto. Frente a la imposibilidad, dice el juez de Arena, legal, de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero, es decir, la euroorden, busca que el investigado, es decir, Puigdemont, pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta. Es decir, como Junqueras, al estar en la cárcel. ¿Podría ser ese un símil? Lo digo porque, desde luego... Mira que Lamela, por cierto, escribía bien los autos, pero lo de Llarena, el auto de hoy, vamos, es para... Es impecable. No, impecable para pegarse un tiro porque necesitas aquí a un abogado que te lo traduzca. Va más allá, o sea, se mete incluso... Es impecable. Claro, pero además toca elementos que incluso se han consultado a los letrados del Parlamento catalán, los ha aclarado, por ejemplo. Hablábamos el otro día que existe una imposibilidad porque no se recogen en el reglamento del Parlamento de Cataluña de una elección y votación a distancia. No se contempla esos supuestos. Aquí en el propio auto se recoge. Es decir, no existe frente a la imposibilidad legal de optar por una investidura sin comparecer en el Parlamento. Y luego, además, no hay prohibición, no hay una contemplación de que se pueda realizar. Incluso además se abre el escenario a una cosa que sería del todo punto incoherente, y es que, como apuntaba Rocío, si a Puigdemont le entregan por delitos en los que no se incluye la rebelión o la sedición, al final lo que estaríamos sería premiando a los que se han escapado. Es decir, la gente que se ha quedado aquí sería juzgada por todos los delitos, los más graves incluidos, y en caso de que se cursase una euroorden sin incluir los más graves, oye, al final se estaría estableciendo, pues eso, el premio al fugado. Pero yo creo que ahí está más dirigido a no contaminar el procedimiento, porque claro, no hay que olvidar que estamos en una fase de instrucción, aunque esa instrucción, debido a la personalidad, es decir, a los aforamientos, etcétera, etcétera, la lleva a cabo un magistrado del Tribunal Supremo. Pero está en una fase inicial esa investigación. Esa instrucción judicial penal contra el presidente de la Generalitat. Cuando dices contaminar, ¿a qué te refieres exactamente? A que si existen unas decisiones judiciales por las cuales se le detiene y se inicia el procedimiento en otro estado, como pasa aquí, puede haber delitos, la libertad de acción dentro de España, porque él tiene la posibilidad de volver y presentarse. Nadie le está diciendo que ahora. Claro, él tiene la posibilidad de volver a España y presentarse la investidura
veríamos a ver será lo que pasaba. detenido en los Pirineos. Sí, puede ser detenido en los Pirineos, pero luego el juez tendría que decidir si le deja o no comparecer para la investidura. Porque él como Carrillo con peluca, él tiene derecho todavía, él tiene derecho a ser elegido, como ha sido, y tiene derecho incluso a ser presidente de la Generalitat, aunque estuviera en la cárcel. Con lo cual, el juez tendría que decidir ahí qué hace con Puigdemont el día que se presente, si se presenta en España. Si no le dejas la opción de presentarse en España siquiera porque le tienes retenido en Dinamarca con una euroorden, estás creando una situación ahí que nadie sabe por dónde va a salir, que habría que interpretarla y ver exactamente qué pasa, ¿no?, con sus derechos civiles, etcétera. Ahí está claro que yo creo que es eso lo que está protegiendo Llarenas. Alberto y Román. O sea, entendiéndolo todo y viendo por qué lo hace, y creo que es bastante comprensible todo, la única incoherencia que queda un poco en el aire es la sensación de decir, para no entorpecer y para no inmiscuirnos en el procedimiento de la elección del presidente de la Generalitat, no le detenemos, para que veamos, o sea, para mostrar que puede venir. Eso sí, en cuanto venga será detenido y no podrá. Quiero decir, la pequeña incoherencia está en que para demostrar que puede ser libre, le dejamos libre y no le detenemos. Eso sí, en cuanto llegue a España será detenido. Se le va a detener antes de... En cualquiera de los dos casos será detenido, es decir, esté o no esté, va a ser detenido. Pero Alberto, que sea detenido no quiere decir que no se pueda presentar. A ver, vamos a dejar a Alberto que concluya su razonamiento. Viene, cruza los Pirineos, va a Santiago Abascal corriendo por la carretera y le detiene el solo. Vale, ya está. Ojalá. Y podría, entonces entorpecería, entre comillas, lo mismo. Tendría, oiga, no puedo ser presidente de porque me lo impide la detención, como se lo impediría la detención. Es que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. A ver, Román, vamos a ver que le contesta Román. No lo defiendo ni lo argumento. Pero es que no es lo mismo la situación que estás exponiendo. No es lo mismo que le detenga la policía o la Guardia Civil en España que le detenga la policía de cualquier país de la Unión Europea. Esa es la diferencia. Claro. Esa es la diferencia. Porque en el momento que le detiene cualquier país de la Unión Europea, la entrega está condicionada a la tipología de delitos de los países en los que ha sido detenido. Y a la decisión de un juez extranjero. Claro. Entonces, el juez ha hecho muy bien. Yo no he entendido este fin de semana al gobierno del Partido Popular. Yo tampoco. Yo no lo he entendido. Bienvenido. Llevar 2 días diciendo, oiga, si usted se va a dar una conferencia, le mandamos una euroorden que le va a detener. Pero es que la Fiscalía no es el gobierno del Partido Popular, Román. No. Así es, ¿no? No. Es que con los que argumentáis eso, estáis dando la razón a los independentistas. No. Porque cuando hablan de presos políticos, obviamente si aquí la justicia está politizada, entonces son presos políticos. Hombre, hay que tener un respeto por lo menos a las formas. Vamos a ver, yo me estoy refiriendo a lo que dice a Soraya Sáenz de Santa María, que ella misma dice que nosotros somos los que hemos descabezado al independentismo y hemos metido en la cárcel. Pues muy mal, eso lo dice la vicepresidenta. Bueno, ya, perdona, yo no entiendo a este gobierno que tiene tantos abogados del Estado, no Estado como dice el presidente, sino abogados del Estado, que además este fin de semana haciendo declaraciones políticas, el ministro de Exteriores, entre otros, haciendo de portavoz de la Fiscalía. Si se mueve, se le puede mandar la euroorden y detener. Yo estoy de acuerdo contigo. Se le puede mandar. Bien, primero, es una demostración de que casi no lo quieres detener. Porque cuando van a casa de Rodrigo Rato, cuando van a casa de Fabra, cuando van a casa, se detiene a Vera en los GAL, oiga, perdone, se les presenta sin avisar. Es decir, cuando hay voluntad de detener a alguien y no quiere que se entere, se le manda a la policía sin avisar. Pero que está en el extranjero, por favor. Bueno, sí, pues coño, manda la euroorden sin avisar por todos los telediarios, saliendo ministros a decir... Eso no influye para nada, que avises o dejes de avisar. Perdona, es que puedes condicionar la conducta de Puigdemont. Bueno, a ver, claro, joder, déjale que vaya y meta la pata a él, déjale que venga a España. Es decir, cuando los independentistas dicen, hombre, este es un hombre electo y hay que dejarle gobernar porque es el más elegido... No, perdón, primero ha ganado Inés Arrimadas. Y en segundo lugar, mire, si es verdad lo que están diciendo los independentistas, de que Puigdemont, como ha sido votado por el pueblo, tiene derecho a ser presidente, no entiendo. ¿Por qué Barrio Nuevo y Vera fueron a la cárcel? No entiendo por qué a Federico Trillo, por el avión, se le exigen responsabilidades. No entiendo por qué por la corrupción se le pueden pedir responsabilidades a Mariano Rajoy, a Paco Camps y a la madre que les parió cuando les ha elegido la gente. Sí, el hecho de que te elijan es eximente de delito. Cuando hablan de democracia los independentistas, es que la democracia... ¿Me lo estás diciendo a mí? No, lo estoy diciendo... Lo está reflexionando en alto. Estamos en antena, no estamos en la pausa. Estamos en antena. Eso no lo dice el gobierno, ni estoy hablando... No dice nadie en España. Lo dicen los independentistas. Y he dicho, cuando los independentistas dicen... ¿Lo ha dicho alguna vez?
Nuestras responsabilidades han sido eximidas de nuevo las urnas y perdonadas. Partido Popular. Un violador, No, señor. por mucho que le voten. La responsabilidad es política. Un violador. Yo creo que no, manipule. un No, las violador. responsabilidades políticas que no son lo mismo que las penales. Que esas no, Las esas en las responsabilidades urnas, pues no se políticas lavan. tampoco se eximen a través de las urnas. Hombre, yo creo que sí, No, pero vamos, no. eso ya es opinable. No, Hombre. ¿sabes por qué no? Porque las listas en este país no son abiertas. Porque las listas no son abiertas. Pero es abierto. El día que las listas sean El voto es abiertas, abierto, ¿eh? podríamos Tú puedes votar a quien te empezar da a la pensar gana. que la responsabilidad Claro, si se política, elige, no se cuando elige. tú votas y eliges, pero Bueno. cuando la lista es cerrada, a mí me meten en la lista de una ideología que supuestamente me puede representar o no, porque ahora ya, con lo que dicen en campaña y luego lo que hacen, no hay ninguna que te represente, porque claro, estamos en la posverdad, que es la forma de oficializar la mentira, no te queda más remedio que a elegir de esa lista a todo el trullo que te ponen por No, detrás. votar a otro. O parece votar que a es otro. una pero lista, bueno, partido sí, único estamos, en España, claro. estamos casi en partido único. Ven. Pero las responsabilidades de las personas, y especialmente las penales, no se eximen. Sobre todo las penales. A través del voto. No, sobre todo, por supuesto. Bueno, vamos a ver, que me gustaría escuchar al presidente del Parlamento catalán. Vamos a pedir a Gabriel que se quede unos minutos más con nosotros para ver un par de cuestiones jurídicas, técnicas que todavía nos faltan por abordar. Pero el presidente del Parlamento de Cataluña, hoy, Roger Torrent, proclamaba oficialmente a Puigdemont como candidato a la investidura. Y ahora veremos el calendario, porque tiene que ser la semana que viene. Pero antes vamos a escucharle. En relació al ple d'investidura del president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, proposaré a la cambra el diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajor com a candidat a la presidència de la Generalitat. Que sóc conscient de la situació personal i judicial del senyor Puigdemont. Sóc conscient de l'advertiment que pesa sobre d'ell. Tanmateix, sóc també conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat. Bueno, esto es lo que decía Pablo Casado. Vamos a escuchar algunas de las valoraciones políticas que se han producido, entre otros de Pablo Casado y también desde Esquerra Republicana, defendiendo efectivamente, como decía el propio presidente del Parlamento catalán, la legitimidad de que sea Puigdemont el candidato. En el PP Casado no lo ve igual, claro. Vamos a escuchar a los de Esquerra. Vamos a escuchar, insisto, al portavoz de Esquerra Republicana valorando este anuncio del presidente del Parlamento catalán y también cómo Pablo Casado criticaba esta internacionalización que está haciendo el huido Puigdemont. Es también el candidato que tiene el apoyo de Esquerra Republicana. Para nosotros, Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser el presidente del país, porque es quien sacó más sufragios de la mayoría republicana. Tenemos que trabajar para investirlo y también para constituir un nuevo gobierno tan rápido como sea posible. Una investidura, no sé com ho ha dit, a distància. Nosaltres el que estem sempre parlant d'investidura. A la sessió d'investidura perquè investirem, insisteixo, el president Carles Puigdemont donant resposta, fent una lectura molt precisa, molt fina d'allò que va dir la gent en les urnes el dia 21 de desembre. El periplo esperpéntico que ha protagonizado Puigdemont, implicando ya a un tercer país, en este caso en Dinamarca. Decía el presidente Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y el señor Puigdemont no solo lleva mucho tiempo haciendo el ridículo, sino que lo está internacionalizando. Y lo que nosotros reclamamos es sencillamente la aplicación de la ley. No va a ser nombrado ni investido presidente de la Generalitat ningún prófugo de la justicia. Bueno, ¿qué dice el calendario del Parlamento, de la ley electoral? Fija, atención, el día finales, el día 31 efectivamente, de enero, como la fecha del debate y de investidura. Y en esta primera ocasión, evidentemente, tendría que ser por mayoría absoluta. De no conseguirla a Carles Puigdemont, habría que ver cómo es esa investidura. Si es el voto, si lo delega, que ya ha dicho el juez de Arena que no puede ser, si es por Skype y se lo permiten. Si no es, tendríamos dos opciones. Una investidura telemática ese día, que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que tendría que ser fallida, y la otra opción, como saben, también es la intervención presencial, que evidentemente no podría ser, porque Puigdemont, como saben, tendría que pisar España, y Puigdemont en ese momento sería no puesto entre rejas, pero sí a disposición judicial. Estas son las dos opciones que hay. No, hay más. Bueno, la del voto delegado, efectivamente. No, hay más. Bueno, pues ahora nos la cuenta Román, esa tercera. ¿Claro? Tendría que ser, ya les digo, el 31 de enero con mayoría absoluta, o si no, 2 días después, el viernes, por mayoría simple, el 2 de febrero. De no ser investido Carles Puigdemont, nos iríamos ya hasta marzo.
2 fechas límite, ahí en marzo, para la disolución del Parlamento. La primera semana de marzo, el día 2, lo ven, ahí sería un nuevo candidato, que no podría ser Puigdemont, probablemente sería otro miembro de Junts per Catalunya. Y si no, insisto, si tampoco saliese investido alguien de Junts per Catalunya, se disolvería el Parlamento y la última semana de mayo o la primera de junio es cuando serían las elecciones. Román, decías que hay una tercera. Hombre, claro. Vamos a ver, ¿el artículo 155 está en vigor? Bien. Lo único que hace falta es una decisión política del presidente de Cataluña y de la Generalitat, que se llama Mariano Rajoy, con su delegada Soraya Sáenz de Santa María, que dice, si es el Puigdemont, no se hace ni el pleno, porque estamos bajo el artículo 155 y no. Es que ese es el problema, Benjamín. Es que no puede ser. Es que, ¿por qué no? Porque no lo permite tal y como se aplicó el artículo 155. Ese es el tema. Vale. El desarrollo, dices. No hay alternativa, porque hay un problema que se llama que el gobierno de Mariano Rajoy Brey aplicó un 155 aprobado en el Senado, que a él se escuda en el Senado, donde él tiene mayoría absoluta. No es verdad. Donde él tiene mayoría absoluta, que la tiene. Que intervenir un parlamento, destituir al gobierno es una cosa. Intervenir el Parlamento autonómico y tomar tú las competencias de un Parlamento es otra cosa, y había muchísimas, y hay muchísimas, muchísimas dudas de que eso pueda ser constitucional. Y no quisieron meterse en ese charco, porque es que obviamente no quisieron meterse ni en el de TV3, bastante inconstitucional, ni en el de TV3, suplantar, ni en el dar 7 millones a los periódicos digitales independentistas. Vamos a poner claro que te gustaría que dieran un golpe y se quedasen con Cataluña entera. Vamos a dejar claras las cosas. A ver, bueno, Mariano Rajoy. Un momento, Román, que no es cuestión de elevar el tono. Benjamín, un momento, no es cuestión de elevar el tono de voz, de verdad. No se está entendiendo en casa. O sea, y yo creo que, por favor, no, un momento, que tenemos aquí a Gabriel. Gabriel, opciones para la investidura de Puigdemont. Las dos que hemos visto, en cualquier caso, ¿no? Más allá de la tercera que dices, que no depende, digamos, de lo que es el Parlamento actual. Claro. O telemáticamente, es decir, vía Skype, o que él, digamos, delegue el voto, pero que el juez de Arena haya dicho explícitamente que eso no puede ser. O sea, la delegación del voto no se va a contemplar. En este caso es imposible. Igual que es muy complicado, que ya aparecía, es muy complicado que esa elección vía telemática tenga validez jurídica. No la va a tener porque automáticamente va a ser recurrida ante el TC y la va a suspender cautelarmente y se acabó. Sí, pero automáticamente, es decir, ¿cuándo es? ¿En el momento en que Puigdemont esté dando su discurso de investidura vía Skype, se interrumpe ojo, da el discurso, se vota, se le inviste y luego se recurre al TC y se anula todo eso? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos? No, vamos a ver. Evidentemente, claro, como nos situamos siempre ante una casuística que no ha existido nunca, no hay un procedimiento. ¿Qué puede ser lo normal? Hombre, a la vista de lo que hemos advertido, sería más normal que se desarrollase posteriormente a la toma en consideración, es decir, al discurso, al debate parlamentario. Es decir, que Puigdemont podría dar ese discurso, se podría incluso proceder a esa votación y después ya al día siguiente o por la noche que el TC actuase previo recurso de... Podría actuar intermedio, es decir, podría actuar una vez desarrollado el discurso y previo a la votación. El TC ya podría, la abogacía del Estado probablemente ya tenga incluso, bueno, la abogacía del Estado seguro que tiene ya planteado el recurso, porque no van a hacerlo en un minuto, entonces tendrán seguro ahora mismo establecidas una y otra posibilidad. Como el referéndum, vamos. Pero el pleno no se puede... Venga, ahora sí, Benjamín, vamos. Y por favor, a ver si conseguimos que la audiencia entienda este debate que me parece muy interesante. Por favor, venga, Benjamín. El pleno no se puede suspender, el pleno de investidura de Puigdemont no se puede suspender, porque siempre existe la posibilidad de que Puigdemont se presente al pleno. No, que venga. Y que se presente presencialmente. Sí, claro. Bien. Claro, entonces no se puede suspender, aunque en la convocatoria de pleno tiene que figurar a quien se quiere investir y no se puede suspender. Pero esa situación es muy complicada porque... Sí, claro, y ahí es donde quería preguntarte más que casi intervenir, ¿no? Porque en la opción B, en la opción de que se presente en España, ¿no? Sí. Hay, obviamente le van a detener, no queda otra, hay una orden de detención sobre él. A no ser que se cuele. Perdona, no. Disfrazado. Le van a detener y sí o sí. Le van a detener sí o sí. Le van a carterana. Bien. Una vez que le detienen, le llevan obviamente ante el juez, le llevan a los calabozos de la audiencia, luego le pasan al Supremo, etcétera, etcétera, y el juez tiene que decidir qué hace con él. A la cárcel. Bueno, sí, a la cárcel, pero existe la posibilidad
ya hubo un precedente en el Parlamento Vasco que se permitió a un preso de Batasuna, de Herri Batasuna, ir a votar allí no sé si era una sesión de elecciones autonómicas, sí. O a tomar posesión de su escaño, no recuerdo bien. El caso es que se le permitió salir de la cárcel para ese acto en concreto. Podría darse ese supuesto perfectamente, podría darse el supuesto de la prisión eludible bajo fianza. ¿Lo estás preguntando o lo estás afirmando? No, lo estoy preguntando. Pues contesta nuestro experto. Me parece fundamental, porque cuando Alberto dice que es lo mismo, no es lo mismo. Es que cuando llega a España existe la posibilidad de que sea investido. Vale, existe. O sea, dejamos que fuera, oye, no existe. Si preguntamos, dejamos que conteste. A ver, Gabriel. Sí. La única certeza es que se le va a poner a disposición judicial. Esa es la única certeza. Claro, una vez puesto a disposición judicial, vamos a ver qué hace el juez, pero el juez puede acordar acciones en casi cualquier sentido. La que parece más desaconsejable, no porque no pueda ser posible, sino porque lo ha desarrollado con el resto de miembros en los cuales ya ha prestado él esa declaración, es decir, por ejemplo, Forcadell, etcétera, etcétera, no estaría en la vía de dejarle en prisión. ¿Pese a la fuga? No, pero por ejemplo, el ejemplo de Forcadell es muy claro. Pero Forcadell no se fugó. No, y además Forcadell no interviene decisivamente en la rebelión. A ver, Requeijo, otra pregunta. Perdona, Gabriel, yo quería preguntarte, ¿no crees, porque esto es una cosa que también se ha comentado hoy, ¿no crees que el juez puede haberse excedido en su auto a la hora de entrar a valorar criterios como la oportunidad política de intentar, nos está intentando engañar para hacer una investidura trampa, etcétera, etcétera? ¿No crees que un juez debería haberse centrado en los criterios jurídicos sobre si hay que detenerlo o no hay que detenerlo en lugar de entrar en otro tipo de consideraciones? Si esas consideraciones hubieran podido, antes lo decíamos también, si hubieran podido contaminar el procedimiento, a lo mejor el auto podría haber sido excedido, ¿no? Pero probablemente, pero quizá no. Es decir, puede ser que la literatura que tiene el auto acompañe en exceso el momento. O quizá también el juez tiene un exceso de necesidad de justificación. Es decir, hay que entender que no se trata de un auto normal y corriente, de una persona normal y corriente. También un juez necesita, en determinados casos, justificar aún más, si cabe, la decisión que adopta. Y probablemente el texto literario del auto acompaña esa decisión, acompaña el momento oportuno, procesal, en el que toma esto, ¿no? Pero en el caso que decíamos anteriormente, podría pasar de todo. Podría, desde acordar medidas provisionales que fueran detención y no salía de la cárcel, en la medida en la cual está procediendo, por ejemplo, con Oriol Junqueras, es decir, no permitiendo la salida de prisión, y se ha requerido en varias ocasiones, y podría hacerlo de forma distinta. Pero así le negaría la posibilidad de ser investido. Sí. Y claro, eso sí que atentaría, creo yo, contra sus derechos constitucionales, ¿no? Claro, pero es una decisión muy complicada para el juez. Pero las medidas provisionales y las medidas que acuerde el juez, no hay una regla que impida acordar ninguna medida en un sentido o en otro. En el de especialmente restrictivas o en el de especialmente amplias en el sentido de participación democrática, que sería en este caso. Yo es que creo que hay mucha dependencia en este proceso, y bien lo saben los independentistas, de la teatralidad y la necesidad de la escena, de ponerlo, de visualizarlo y evidentemente tener un presidente, como dicen ellos, fugado, ¿no? Entonces, yo no estoy nada seguro de que nada más pisar territorio español se detenga. Yo creo que hay una posibilidad que me parece bastante lógica, yo no sé si vestido con peluca o lo que sea, que aparezca precisamente en el Pleno directamente. ¿Se va a entrar la policía en el Pleno del Parlamento de Cataluña a detenerle? Tengo ciertas dudas. Ya sea telemáticamente... Además que no puede entrar. Déjame, Román. Se teletransporta. Es que no puede entrar, ¿eh? Déjame dos cosas. Oye, dejamos a Alberto, venga. No, pero... creo que incluso puede hacerlo telemáticamente. Sí, que no valga ya es otra cosa, pero quiero decir, para cosas que los independentistas legalmente no valgan y lo desarrollan, tenemos un repertorio amplio. Entonces, si no es la vía telemática y entonces aparece proclamado vía Skype como gran presidente, entonces ya tienen por lo menos la foto de va a volver un presidente y ser detenido. Lo que pasa es que, me recordaba Alejandro, que son 25 años, igual a eso le frena. Pero también yo no creo que sea tan imposible, sinceramente, tan imposible aparecer en el Pleno de investidura y ser nombrado. Pues no es posible. Es decir, aparecer tenéis una confianza. No. Pero vamos a ver. De la misma manera que se fue. No por un motivo. Decíamos que no se puede suspender, pero es que no puede aparecer una persona de la... ¿Cómo se fue? De la nada. Ya, pero no puede aparecer. Pero irse a lo mejor no se puede escapar. Pero volver es imposible. Pero, Alberto, yo por entenderte, estás diciendo que a lo mejor llegue incluso hasta camuflado, que entre en el Parlamento por la puerta atrás, se quite la peluca, las gafas y el disfraz que lleve y está usted aquí, vota, nombrado. La realidad es bueno, eso sí que sería, o sea, que burlase a los servicios de inteligencia, policiales, etcétera, La realidad es que el viernes de la declaración de independencia... No, el absurdo, ya estamos en el absurdo desde hace tiempo, claro. Esto ya se ha dado. A ver, Rocío Esto ya Román. se ha dado. El viernes del golpe de Estado,
El viernes nosotros estábamos en la Fiscalía General del Estado pidiendo la detención inmediata de Puigdemont. Y no nos quería coger el papel nadie, ¿eh? Pasó viernes. ¿La Fiscalía o en el sábado, juzgado? La Fiscalía General del Estado. Poniendo Estaba cerrada la tarde del golpe, no había nadie ahí. Bueno, al final nos cogen el papel, nos lo sellan, detención inmediata de Puigdemont, que estaba todo, las fianzas pagadas, la querella, no sé, viernes, sábado, domingo. Y el lunes aparece Puigdemont en Bruselas. A mí eso me lo tienen que explicar todavía. A mí esto me lo tienen que explicar. Por eso estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Con ayuda de alguien, por supuesto que se puede presentar en el Parlamento. Claro que sí. Con ayuda de alguien. Yo tengo... No, imposible, dice Jamín. A ver, Román. Imposible en este Aquí no hay país. nada No, no, no. imposible. Yo desde luego aquí ya me creo todo después Aquí de no lo hay nada visto. Pero bueno, imposible, que desde y luego menos cuesta en esta creer. historia. Sobre todo con la voluntad y la acción del gobierno, que es tan eficaz. Este señor se puede meter por la frontera. Este deja el teléfono móvil y al escolta que tiene Mossos en su habitación, y yo creo que se quedan todos en Bruselas porque dicen que está dormido. Mientras tanto se ha venido en un coche a la frontera, se mete en un maletero, además enciende una papelera, decía que hay un incendio. Mal concepto tienes del CNI, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Pero si ya se metió en un Pero túnel. si ya se les ha fugado. Pero que no se les ha fugado. No, como se les ha ido porque nadie tuvo la voluntad política de impedir que se fugara. Bueno, que era un hombre libre en ese momento. Sí, porque nadie tuvo la voluntad política, esperaron al lunes para hacer lo que tenían que haber hecho el gobierno. Cambió de coche en un túnel. Este es el único gobierno del mundo que le pregunta a un golpista que le mande por carta si ha dicho lo que todos leímos y oímos en el Parlamento. Cuando declara la República de Cataluña y la suspende a los 8 segundos, hay un gobierno que le dice que lo explique por carta. Y todos que tenemos entendederas lo oímos con nuestros oídos. Es decir, cuando Hacienda te manda una inspección, no te manda una carta que dice, oiga, usted presentó a la inspección la declaración de Hacienda que decía, no, te manda una paralela directamente. A Puigdemont se le mandó una carta para que nos dijera que si lo que habíamos oído era verdad. Cuando tú tienes un gobierno que tiene una actitud política de esta manera, puede pasar cualquier cosa. No, que además quemen una papelera, llamen a los bomberos, entre vendido, vestido de mozos. Tu estrategia es llevar al absurdo las cosas. Perdona, Que se no, lo puede no, pasar. por favor. Y entra y tenemos dos problemas. Lo primero, para que entre la policía, no señor. Pero vamos a ver. Lo primero, para que entre la policía, Por favor, Jamín, déjame explicarme. A ver, venga. Te parecerá muy absurdo, pero más absurdo es que un golpista se haya escapado de España. Y dale duro. Perdona, y sigo. Es que se ha escapado de España. Bueno, pues nada. Entonces, Claro que sí. golpista se ha escapado de España porque alguien le ha dejado irse. Dio el golpe el viernes y el lunes fueron a detenerle y ya estaba en Bruselas. A un golpista en ningún país del mundo se le deja huir. Pero tu argumento es contradictorio. Y a partir de ahí, perdona, déjame terminar mi Hombre, sí, argumento. pero es que no termina. Este señor es capaz A ver. de presentarse en España vestido de lagarterana, colarse en el Parlamento vestido de bombero, porque han quemado una papelera y entra de bombero de la Sí, eso ha Generalitat. quedado claro ya, lo has dicho Bien. varias veces. Bien. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema si entra Oye, en el venga, Palau de la bajemos Generalitat? el tono, por favor. Perdona, ¿sabes cuál es el problema si entra en el A Palau ver. de la Generalitat? Que la única autoridad que puede decir que le detengan es el presidente del Parlamento. La única. Ni el fiscal, ni el juez, ni la madre que los parió. Ni Mariano Rajoy Brey. Y ese señor, que es el que hoy propone como, olvidándose de que la lista más votada es Inés Arrimadas de Ciudadanos, le propone a un tío que está en el exilio y fugado golpista, que es la que, pero es el que propone. Este es el señor que tiene que decir que entre la policía y le detenga. Si este se puede convertir en el Friki Leaks de estar 5 años en la Embajada de Ecuador en Londres, dentro del Parlamento, como presidente Bueno, de pero la es que no Generalitat. tiene fin tu argumento, perdóname. Sí. O aplicas el artículo 155, disuelves el Parlamento y entra, cosa que Mariano Rajoy con la mayoría absoluta no haría, porque igual Pedro Sánchez dice Ahora, que no. vale. Y que Albert Rivera dice Ya que está, eso no Román. viene a la Ha quedado claro. A ver, contesta Benjamín. Venga, a ver, y avanzamos, que hay más temas que tratar de tratar. en sí mismo. No. Porque A ver. dices que el gobierno le dejó fugarse. Sí, claro. Y ahora dices que el gobierno es tan tonto que le va a dejar entrar. Capaz. No, pero vamos a ver. No, perdona, capaz. Si dependió la fuga de la voluntad política, La la voluntad también. política no va a permitir que el Pero, Benjamín, ¿cómo que presidente. no? Sí. Teniendo 4 diputados igual esto le interesa. No, hombre, por Benjamín, favor. tú de Y que verdad le- que- que le fiche el diputados. Barça delantero centro. Es Pero que, perdona. es que claro, ¿De en verdad? tu hipótesis cabe Benjamín, cualquier cosa, no, es no. imposible rebatirlo porque cabe todo es posible. No, es no, Matrix. A lo no, mejor pues se eso toma es lo una que pasa con pastilla, se Rajoy. toma una pastilla Eso es lo que pasa con y se Rajoy. despierta. Y Bueno, resulta que no está Bueno, en Cataluña. no vamos a hablar de, no vamos a Rajoy. hablar de realidades paralelas. A ver, Claro, algo más. Es que es lo que me está Venga, transformando. pero Es si eso una es realidad Rajoy. paralela Eso es en la que Rajoy. todo el mundo Vamos. o es tonto o es Vale. malintencionado. Ya está, señor, vamos a cambiar. A ver,
Rocío, por favor, y cambiamos de asunto. Las dos cosas incluso. Y según te interesa a ti, vale, por favor, ya estamos, Rocío. Lo que está diciendo Román es que no hay verdadera voluntad de acabar con el independentismo. ¿Pero por qué no? No, y están deseando que pidan perdón y se retracten en lo que han dicho y les van y que sigan, pero siendo un poco más moderaditos. Esa es la posición del Partido Popular hoy. Y tú lo has clavado sí, que no les quieren fusilar al amanecer, estamos de acuerdo. No, señores, que estamos hablando de un golpe de Estado. De detener a Puigdemont, perdóname que lo dude. Y tú lo has clavado antes cuando has dicho tal y como se ha aplicado el 155. Efectivamente lo has dicho. PP, PSOE y Ciudadanos han tenido miedo de aplicar el 155 como había que aplicarlo. Y hoy yo creo, de verdad, yo creo que si a cualquier... A los españoles, si a los españoles que nos están escuchando... Momento, Rocío. Pero ¿cómo que pasarse la ley por el arco del triunfo, Benjamín? ¿Se podía haber aplicado el 155, evidentemente dentro de la ley, de otra manera? ¿Cómo? Por supuesto. TV3, los Mossos y de otras muchas otras maneras en la duración, en el tiempo. Por favor, Benjamín, tampoco hagas trampas. No. Ella te está hablando de otras cosas. Pero que no hagamos trampa en el Senado argumento. A ver, Rocío. No hagamos trampa porque estamos hablando del Parlamento. Y no se puede suspender un Parlamento elegido democráticamente con un artículo. A la mayoría de los españoles que nos están viendo, porque los españoles no son tontos. Los españoles no son tontos. Y lo que están viendo, a pesar de lo que dicen sus políticos, es que a raíz de un 155 blando y de que PP, PSOE y Ciudadanos no tuvieron la valentía de aplicar un 155 riguroso, nos llevaron no solo a la falta de cumplimiento de la ley, de libertad, etcétera, en Cataluña, y ahí los golpistas sigan liderando la agenda, que es lo que vemos hoy, un momento, sino nos llevan además a unas elecciones que son un gran error. Y hoy el esperpento que estamos viendo, no le podéis negar a todos los españoles que es un esperpento y es una vergüenza, por más que los políticos digan otras cosas. Los españoles no son tontos. Lo que estamos viendo es vergonzoso. Nos estamos avergonzando de lo que está pasando en España. ¿Pero quién? No, todos. Cualquiera que vea el telediario dice, pero ¿cómo puede ser que esto pase en mi país? A uno de los que ha aplicado ese 155 tan bochornoso, todas las encuestas le dan como el próximo partido ganador de las elecciones y acaba de ganar las elecciones en Cataluña. Por lo tanto, no todos los españoles lo ven como tú. Había intereses electorales en hacer unas elecciones a todo correr, porque a Ciudadanos le interesaba electoralmente. Condicionó el apoyo al 155 a la convocatoria de unas elecciones cuando todavía en Cataluña no se podían convocar unas elecciones con TV3 de propaganda, con todos los medios subvencionados. Bueno, vamos a ver. Eso es por lo que otro que piensa que el artículo 155 está beneficiando y de qué manera a Cataluña es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien hoy ha asegurado que Cataluña, económicamente al menos desde la aplicación de dicho artículo, recuerden, a final de octubre del pasado año, está volviendo a la senda del crecimiento, rompiendo la deriva en la que había entrado de estancamiento. Por otra parte, el presidente del Banco de España, el señor Linde, ha asegurado y ha advertido, ojo, que como Cataluña siga así, por esta deriva, se va a afectar el consumo no solo de esa comunidad autónoma, sino que se va a contagiar al resto de España. Vean. Cataluña está volviendo a la normalidad económica y eso lo está haciendo en la situación actual, en la situación política actual, y lo está haciendo también como consecuencia de la aplicación del artículo 155, que no ha entorpecido esa recuperación económica y está permitiendo dar seguridad y estabilidad a esa recuperación económica en Cataluña. Si por el contrario esta normalización no se produce, ello puede afectar de modo más pronunciado al consumo y a la inversión. Y sobre todo, puede afectar a la inversión empresarial en Cataluña. ¿Sin cenar? Es el problema. Bueno, ¿qué os parece? Ojo, la advertencia del señor Linde, que es interesante, sobre el consumo y las consecuencias que puede tener lo que está ocurriendo en Cataluña, y Montoro diciendo que gracias al 155 la economía catalana está volviendo a la normalidad. No sé qué os parecen estas declaraciones, Requeijo, Sotillos. Impresionantes. A mí las de Montoro me parecen publicitarias, que es lógica. Estoy haciendo bien mi trabajo. Ya está, no le puedo dar más. Y lo otro, pues hombre, es una predicción, entre comillas, también un poco obvia. Es decir, si las cosas van mal, irán mal. Pero dijo Mariano Rajoy hace poco, yo me quedo mucho con las frases de M. Rajoy, no, perdón, Mariano Rajoy, que era muy sencillo. Si las cosas están bien, irán bien. Si pasan a estar mal, irán a peor. Intentemos que las cosas que estén bien vayan bien. Yo creo que eso resume perfectamente la situación esta. Entonces, obviamente, cuanto peor esté Cataluña, peor le irá a Cataluña, y si va mejor, pues mejor le irá. Sí, también dijo un día, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Ya, pero eso es demasiado para mí. Pensamiento. A ver, el señor Montoro nos dijo a los españoles que todo el dinero de FLA que había dado, él era vigilante de que ni un euro se destinaba a la independencia.
Luego, cuando hacen las cuentas y aplican el artículo 155, te dicen, solo en embajadas han ido 300 millones, en TV3 han ido otros 300. Yo te digo, vamos a ver, pero usted no era el garante de que esto no iba a pasar. ¿Qué credibilidad le otorgamos a un señor que le han saqueado todo el dinero que hemos dado los españoles de nuestros bolsillos, que no es de Montoro, es de nuestros impuestos, para mantener el independentismo, pagar un referéndum, pagar todas las campañas internacionales que han salido de nuestros bolsillos, y él decía que no se iba a destinar un euro a eso? Yo a este señor obviamente le otorgo muy poca credibilidad. De todas formas, vamos a ver, es que yo creo que para mí hay un conflicto de intereses en el fondo de la cuestión, ¿no? Es como lo que decía antes Rocío, ¿no? Es que el gobierno no quiere acabar con el independentismo. Tú decías, sotoboche, no, es que le han regalado 73.000 millones a Cataluña. 72.000, no le regales 1.000 más, ya son bastantes. Es que Cataluña es una comunidad española en la que viven españoles. Sí, claro. En concreto hay más de la mitad de los catalanes que se sienten tan españoles como tú y como yo. Y que tienen derecho también a que se presten los servicios públicos allí. Claro, eso para empezar. Sí. En segundo lugar, el independentismo, aunque a Rocío no le guste y a mí tampoco, es constitucional. O sea, tú puedes ser independentista y respetando la Constitución. El problema es que no cumple la ley, ya. Claro. Pero no puedes acabar con el independentismo, que es lo que tratas de trasladar siempre tú y tu partido. Acabar con el independentismo como si cerrásemos los ojos y al día siguiente lo despertásemos y ha desaparecido. No, señor, no va a desaparecer. En primer lugar, porque es legal. En segundo lugar, porque trasciende la política. Hay un sentimiento ahí detrás y no se puede acabar con eso de la noche a la mañana. Y en tercer lugar, la obligación del gobierno es hacer que se cumpla la ley en Cataluña, no acabar con el independentismo. ¿Y qué hemos hecho para que se cumpla la ley en Cataluña? A ver si me lo puedes explicar, porque es que no lo entendemos. Eso es otra cuestión. Pero no. Es que es que el mensaje que trasladáis siempre es que hay que acabar con el independentismo. Pues claro, y que lo hay que acabar con el independentismo y con el nacionalismo también. Claro que sí, sin ninguna duda. Yo no tengo ningún complejo de decir eso. Entonces vives en un país equivocado, porque este país con la Constitución... ahora me excluyen a mí, ahora me han mandado a mí a galeras. No, con la Constitución que tenemos aquí en vigor, no se puede acabar con el independentismo. Lo que se puede hacer a lo mejor un día ganáis las elecciones, la cambiáis y prohibís el independentismo. Lo que no se puede ser, lo que no se puede es tener un ministro que cuando tenemos, por ejemplo, a todos los medios subvencionados, todos los periódicos que estaban al borde de un ERE, la semana pasada les soltemos dinero de todos los españoles, de todos nosotros, les han soltado dinero el señor Montoro para que sigan propaganda. Eso es mentira. Eso es verdad. Eso es mentira. Y como tenían miedo que pusieran una demanda por prevaricación, les han dado el dinero. Es así. Eso son unas subvenciones que se han concedido, que están publicadas en el BOE y que hicieron lo posible por retenerlas durante un tiempo, pero que necesariamente tenían que darlas si no querían prevaricar. Eso es así. Tenían que soltarlas si no querían prevaricar. De prevaricación. Hombre, una claro. vez más, no, tenían miedo, no. Es que un político tiene que cumplir la ley, Rocío. El miedo en el Partido Popular. Pero que no es cuestión de miedo. Hacer frente tiene miedo a detener mañana. Hombre, claro, si es ilegal, ¿cómo le va a detener? Es el miedo. Es el miedo. Es que tiene miedo. A ver, un segundo, que tenemos que despedir a Gabriel. Gabriel, última reflexión de todos los lo que se ha debatido en los últimos minutos, antes de despedirte. No, yo comentarios, aportaciones que quieres hacer. Vamos a ver, aquí hay un planteamiento que es un poco difuso. Es decir, no hay que dudar que estamos en un Estado de Derecho. Eso es una cosa que es clara. Estamos en un Estado de Derecho y siempre vamos a estarlo. Puede haber interpretaciones distintas sobre qué comportamientos existen o no. Es decir, aquí se está hablando ahora, por ejemplo, de si se ha aplicado o no se ha aplicado bien el 155. El Gobierno ha aplicado. El Gobierno también tiene límites. Sí, claro. El Gobierno no puede aplicar el 155. No lo puede aplicar ilimitadamente. No, y lo que quiera, no. No puede aplicar lo que quiera. Lo que tiene que aplicar, lo tiene que aplicar y tiene que responder. Es decir, el Gobierno también se puede plantear una circunstancia de aplicar el 155 que fuera inconstitucional. Tiene limitaciones. La intervención del Ministerio de Economía en Cataluña también es limitada. Es decir, la intervención de Montoro del Ministerio de Economía en Cataluña tiene unos límites que tampoco se pueden superar. No se puede intervenir, no se pueden poner inspectores a revisar permanentemente todas las cuentas. Y volviendo a lo principal, es que Puigdemont al final tendrá que pasar por la justicia española, antes o después, mediante un mecanismo que está claro. ¿Que se le va a detener cuando aparezca en España? Sí, no se puede vestir a la carterana. Bueno, pues se podrá vestir, pero al final acabará prestando declaración. Acabará prestando declaración ante el juez del Tribunal Supremo. Y lo contaremos, y aquí lo contaremos. Gabriel Martín, profesor de Derecho Internacional, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Gracias a vosotros. Y muy buenas noches. Hacemos la última pausa de publicidad y regresamos para la más importante. ¿Quién se lleva esta noche el gato al agua hasta ahora?
Bueno, tiempo ya, quedan 2 minutos para medianoche. Estoy mirando en tiempo real, porque saben que esta es una encuesta en tiempo real, que ya dejen de votar, porque no se puede votar más. Y esta noche, el Gato al Agua, la audiencia de Intereconomía Televisión, a través de la aplicación de YouTube en los teléfonos móviles, ha decidido que el Gato al Agua se lo lleve Alberto Sotillos. Hombre, que no. Pero bueno, que hubiera estado bien. Venga, Rocío Monasterio, para ahí va, previo peaje de Román. Me lo quedo yo porque esto es de Vox. Sí, efectivamente. O sea, se han votado los de Vox y toma, Rocío. Tendréis que dar a segundo. Muchísimas gracias. Y me deja segundo. Bueno, aquí... Que no seas envidioso, hombre. No, sí que somos envidiosos. Se nota que tienes un público juvenil que te sigue, porque todas mis fans, que son octogenarias y yo les quiero mucho, no utilizan el móvil, efectivamente. Sotillos, que gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Un placer y enhorabuena. Requeijo. Buenas noches. Este look un día me lo explicas, porque me recuerdas mucho a un político español. Pues no sé, pero que está muy de moda. Camisa blanca, estas corbatitas finitas, remangado, ¿no? Sin chaqueta. No le fue mal cuando pasó por aquí, ¿eh? Luego... Ah, no, es verdad. Como catapulta le fue muy bien, efectivamente. Román lo sabe también. Román, qué gracias. Joder, le iba a dar la razón a Benjamín, se acaba el programa. Una cosa tremenda. Qué mala suerte. Pero muy al final, Hay aquí un amor, una tensión que no se puede aguantar. Benjamín, qué gracias. Hoy me lo he ganado, ¿eh? Madre mía. ¿Sabes? Venga, te comparto el gato. Le dijo el que nunca rompe un plato, efectivamente. Bueno, señores, que gracias a los 5 y a ustedes muchísimas gracias por su confianza, por haber elegido El Gato, para informarse, incluso entretenerse. Mañana más a las 10 de la noche. Que descansen. Adiós.